Bien, vamos a continuar en este segundo bloque. Voy a tratar de avanzar algunos puntos un poco más rápido con algunas cosas que son más generales. Solo con el comentario que hacía Felipe hace un momento en el chat, ¿cierto? Efectivamente, como plantea Felipe, acá, ¿cierto? Asociado a cada paradigma, efectivamente hay muchos más autores, ¿cierto? Muchos, incluso personajes de gran relevancia para un montón de disciplinas, ¿cierto? Que podríamos enmarcar respecto a los aportes que hicieron a cada una de estas filosofías en el fondo. Como Marx, ¿cierto? A propósito del movimiento histórico-cultural. Solo acá están, entre comillas, nombrados algunos, porque incluso para el ámbito de la psicología educacional o para la educación, también en cada uno de estos grandes enfoques también están puestos solo algunos, cierto modo como de representación, pero hay muchos otros, no solamente a modo general, sino que también dentro del aporte particular de la psicología de educación podríamos ahí tomar un montón de otros y releer o considerar un montón de aportes que hacen también otros autores. Así que efectivamente lo que postuló Felipe es correcto. Vamos a continuar revisando algunos aspectos del desarrollo histórico de la educación misma, ¿cierto? Habíamos revisado eso. Vamos ahora casi con esta definición sacada de diccionario común, ¿cierto? Entender, por ejemplo, cuáles son las definiciones genéricas que podemos entender respecto al concepto de educación. Desde la acción y efectos misma de educar, también lo vamos a concebir como la crianza, enseñanza o doctrina que se le da a los niños y jóvenes en una determinada sociedad. También como este mecanismo de instrucción, ¿cierto? Así como netamente enseñar una determinada habilidad o conocimiento, y eso es lo que vamos a entender como instrucción, que se realiza por medio de una acción docente, ya lo que antiguamente se entendía como el maestro, ¿cierto? Los filósofos griegos más bien acuñaron este concepto del rol del maestro y alumno. Y también, ¿cierto? Lo entendemos incluso como, como este rasgo personal de tener, ¿cierto? O demostrar con nuestras conductas o actitudes ciertos dotes de cortesía u urbanidad, ¿cierto? Cuando uno dice, mira, qué educado es ese chico, qué bien se expresa, etcétera. Entendiendo que el concepto de educación va a tener un poco estos diferentes matices en función de definiciones súper genéricas, ¿ya? Vamos entrando un poco a lo que vamos a entender nosotros también en el marco de nuestra asignatura. Vamos a diferenciar los conceptos, entre comillas, de educación, instrucción, escolarización y aprendizaje, ¿ya? Lo que tienen en común estos cuatro elementos, estos cuatro procesos, ¿cierto? Asentados desde la individualidad, la psicología, la subjetividad, pero también entendiéndola desde un concepto o entendimiento social, cultural, ideológico, político, económico, etcétera, como lo veíamos recién. Todos estos, en el fondo, son procesos de aculturación, ¿cierto? Procesos a través de los cuales nosotros vamos transmitiendo nuestra cultura y cuando somos muy pequeños, desde el día 1 de nacimiento, ¿cierto? Vamos asimilando dependiendo del contexto en que nos tocó nacer, ¿ya? De acuerdo a esto, vamos a entender que la educación es un constructo más amplio, ¿ya? La educación abarca y alberga todas las formas entendidas de educación, formales, informales, voluntarias, involuntarias, infantiles, ¿cierto? Institucionalizados en algún espacio X, pero también en el contexto de lo cotidiano que pueden surgir incluso de manera espontánea, ¿ya? Todas esas son formas de educación, ¿cierto? Uno por lo general lo plantea desde la educación formal y la informal, ¿ya? Dentro de esos procesos educacionales formales, ya los que están institucionalizados, que tienen un determinado currículum y plan de estudio y que persiguen ciertos objetivos de aprendizaje, es lo que vamos a entender o vamos a resignificar como la instrucción, que básicamente es a partir de la dualidad, ¿cierto?, de un maestro, de un docente y un segundo, ¿cierto?, una segunda persona que puede caer, entre comillas, entre el rol
de alumno, ¿cierto? Y la relación bidireccional que hay entre esos dos roles, ¿cierto? Se instaura un cierto mecanismo de aprendizaje que está formalizado, ¿ya? Por ejemplo, enseñar a tocar piano en la lógica de un instructor de piano, ¿ya? Lo que hace un profesor de matemática cuando nos enseña ciertas habilidades que tienen que ver con las lógicas matemáticas, ¿ya? Todo lo que de alguna manera está ordenado bajo cierta secuencia de experiencias de aprendizaje y que básicamente intentan instruir a alguien en una determinada materia, en un determinado currículum, en una determinada habilidad, ¿ya? Luego vamos a entender la escolarización. La escolarización es un proceso formal educativo donde se gestan procesos de instrucción asociados a cada nivel de enseñanza y a cada asignatura, dependiendo de lo que determine cada país, y involucra, además de eso, ¿cierto?, todos los elementos propios de la escolarización, que básicamente incluyen el poder insertar a un niño tempranamente en su desarrollo a una institución escolar que lo escolariza, ¿ya? Que lo escolariza en función de ese currículum, que lo escolariza en función de su cultura, de su medio, ¿cierto?, y que de alguna manera intenta plasmar o transmitir o desarrollar en ese educando una determinada gama de habilidades, ¿cierto? Muchas de esas habilidades están plasmadas fuertemente en lo instructivo, ¿cierto? ¿Qué se enseña en matemática, en lenguaje, en historia, etcétera, etcétera? Pero también la gama de actitudes, valores, competencias, incluso personales, anclado en el seno de una determinada institución educativa, ¿ya? Porque cada institución educativa va a tener su propio proyecto educativo, ¿ya? Incluso puede tener ciertos sellos valóricos, o sea, de hecho los tiene, ya está desarrollado dentro de todo proyecto educativo, se plasman determinados sellos valóricos y como sabemos, ¿cierto?, algunos de esos sellos valóricos están fuertemente ligados a valores religiosos en algunos casos, ¿ya? En algunos otros casos se enlantecen más los valores, por ejemplo, laicos, en algunos casos son asociados a una educación más ambientalista, ecológica, etcétera, etcétera, ¿ya? Y también entender el concepto o este gran constructo asociado al aprendizaje, ¿cierto? Donde sabemos que el aprendizaje también es un fenómeno mental, es un fenómeno fuertemente ligado a la psicología de la persona, donde se entiende que en cada momento estamos aprendiendo de algo, ¿cierto? Desde que nacemos hasta el último segundo de nuestras vidas probablemente vamos a estar aprendiendo algo, ¿cierto? Alguna información, alguna experiencia, alguna habilidad, etcétera, etcétera. Y eso está ligado íntimamente con el propio desarrollo humano. De hecho, es uno de los constructos que en psicología más fuertemente se ha intentado estudiar, ¿cierto? También desde el aporte que hacen cada uno de esos grandes paradigmas epistemológicos, ¿ya? Lo importante de esto, chicos, la misma línea de lo que venimos hablando, es que en cada uno de estos procesos, entendiendo estas delimitaciones, básicamente lo que estamos gestando es un proceso de aculturación. Y a partir de eso vamos a entender, retomar quizás algunos conceptos básicos que probablemente vieron en algún ramo de fundamentos sociológicos o antropológicos, ¿cierto? Vamos a entender que cultura básicamente nos releva los fenómenos históricos, ¿cierto? Todo lo que ha sucedido en la historia, tanto los hechos reales como simbólicos, ¿ya? Tanto lo que se cuenta de manera explícita o lo que queda en un terreno más visible, como aquellos elementos que caen en lo más implícito, todos los aspectos positivos o negativos que puede tener nuestra cultura, los sucesos, los significados, las identidades de los grupos humanos, las imágenes, las representaciones, ¿cierto? Por lo tanto, la cultura también lo vamos a entender como un suceso sociohistórico y a la vez psicológico, ¿ya? Que se define básicamente, ¿cierto?, como un patrón de significado transmitido históricamente de generación en generación, ¿ya? Por lo tanto, lo importante de la cultura es que es algo que no es natural, ¿cierto? Muchas veces la gente piensa que hay un montón de fenómenos culturales, piensa que son elementos naturales, ¿cierto? Como la definición del rol de género en el hombre, en la mujer, ¿cierto? O lo que es femenino y masculino, y que además eso fuese
como que si eso fuese además exclusivo asociado a un determinado sexo biológico, ¿ya? Como si el hombre no pudiese ser también, o no tuviera per se también ciertas cosas que podríamos, entre comillas, encasillar dentro de estos estereotipos en aspectos más femeninos y la mujer al revés, ¿ya? Incluso eso hoy día está cuestionado, ¿por qué tiene que existir la diferenciación de lo que es femenino y masculino, ¿ya? Entonces, esos elementos que en algún momento se pensaron que eran cosas naturales, dados desde la naturaleza, hoy día se sabe que no, que son más bien hechos construidos por la cultura. Y lo importante de eso, y porque además hay muchas cosas que se sienten o luego se viven como si fueran naturales, es porque nosotros las interiorizamos tempranamente desde nuestros primeros días de vida, ¿ya? Porque esa cultura más bien se crea, se transmite, se aprende y se asimila y luego se reproduce, ¿ya? Y básicamente porque es importante relevarlo en todos estos fenómenos, porque ese sistema cultural, el que sea, ¿cierto? Es un sistema de significados que finalmente determina nuestras actitudes, nuestros pensamientos, incluso nuestros sentimientos. Cuando uno dice, mira, ese grupo o esa persona es homofóbico, siente odio, ¿cierto? Y no es que uno le diga, bueno, pero ¿cómo no entiendes que esto no es así, ¿cierto? ¿Cómo no entiendes que esto es dañino para la otra persona o que ni la religión, ni el sexo, ni la orientación sexual, ni el género, etcétera, etcétera, ni una condición social particular, valida, ¿cierto?, que uno odia a alguien o que uno agreda a alguien? Bueno, esa persona lo termina sintiendo, ¿cierto? No es solamente una cosa cognitiva del pensar, ¿ya? No solamente es una creencia, son cosas que se transmiten incluso o que permean los sentimientos de las personas, los afectos, ¿ya? Por eso es súper complicado modificarlos en la etapa adulta, ¿ya? Porque es algo que digamos, se interioriza tempranamente en nuestros primeros años de vida a propósito de la socialización que hace nuestra familia y luego lo que sigue haciendo la escuela con nosotros y todos los otros sistemas sociales, ¿ya? Por lo tanto, ahí entendemos que, claro, todo esto que estudiamos en términos del comportamiento humano en psicología, tampoco lo podemos desprender de ese marco cultural, ¿ya? Si llevamos esto al Profesor, seno de la escuela, sí. disculpe, es que de delante Dígame. tenía una consulta que me quedó un poco atrás porque estaba ayudando a un sobrino en un máster. ¿Podría explicar nuevamente qué era la educación y la aculturación? Que esa no la entendí. La educación, la escolarización, el aprendizaje y la instrucción, todos son fenómenos de aculturación, lo que estamos revisando ahora. Fenómenos donde se recrea y se reproduce nuestra cultura, nuestro sistema cultural. Pero la educación como término es más global, es más amplio. La educación en el fondo incluye todas las formas de aprendizaje, todas las formas de instrucción, todas las formas de escolarización, puede ser formal o informal, ¿ya? Incluso entender educación como esta cosa, como lo culturalmente esperable de una persona, ¿cierto? Uno dice, mira, que educado ese caballero, vino para acá, a pesar de que, no sé, que nos equivocamos en darle una información, vino y se comportó de tal manera, uno dice, oye, mira, qué educado esa persona. Bueno, hasta las normas de cortesía entrarían en este macro concepto entendido como educación. Y luego vamos a diferenciar, ¿cierto?, el aprendizaje como un fenómeno mental psicológico, desde lo que aprendemos, ¿cierto? La instrucción como un fenómeno más bien pedagógico, donde se plasma una determinada transmisión de conocimientos, habilidades, y la escolarización, que tiene que ver con insertar a un niño en un sistema escolar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Leticia? Por ahí alguien está con el micrófono prendido, que se escucha un poco lo que hay en la casa. Bien, si llevamos Profesora, sí, entendí, gracias. Súper. Si llevamos este concepto de cultura al campo escolar, que de hecho es un amplio ámbito de estudio dentro de la pedagogía y de la psicología educacional, que es la cultura escolar, vamos a entenderlo como todo lo que aparece acá, ¿cierto? Todo lo que es constitutivo de una cultura escolar, ya sea una escuela, un liceo, una universidad, el centro educativo que sea. Va a determinar la visión que plasma o que dice tener ese proyecto educativo, ¿cierto? Las normas, los sistemas de valores, el sistema de regulación de la conducta, los reglamentos internos, ¿cierto? Todas las acciones u omisiones
¿ya? Las creencias, los discursos, la ceremonia, todos los rituales que se hacen, ¿cierto? Asociados a la cultura, los sistemas de tradiciones que se enmarcan en las instituciones educativas, los aspectos formales y también los informales, ¿cierto? Todos los canales de comunicación informal, no solamente lo que está oficialmente establecido, cobra mucho peso en los fenómenos de estudio cultural institucional. Los mitos, las metas, el PI, que es el proyecto educativo institucional, todos los elementos de gestión institucional y cómo se asumen los liderazgos, cómo se asuman la jefatura, ¿cierto? Lo que se hace y lo que no se hace también habla de la cultura. Por ejemplo, si en el marco de una escuela, ante la evidente sospecha o evidencia palpable de que un niño está siendo, por ejemplo, abusado o maltratado severamente desde la casa, por ejemplo, hay escuelas que dicen sí, se ponen la chaqueta con todas estas posturas políticas, legales y éticas, y dicen, bueno, tenemos que denunciar, ¿cierto? Algo tenemos que hacer en el marco de la protección de los derechos de niños y niñas adolescentes, pero hay otros colegios que no hacen eso, que omiten. Y en ese omitir, cuando dicen, no, en realidad no nos metamos con eso porque, ¿cierto? No denunciemos, no citemos al apoderado para ver qué está pasando, ¿cierto? No controlemos esa situación. En esa omisión, ¿cierto? En ese no hacer nada, también se habla mucho de esa cultura, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo lo vamos a traducir en la lógica escolar? Como este profundo patrón de valores, tradiciones y creencias que son compartidas por los profesores, por los directivos, por los sostenedores, por los padres, apoderados, familia, estudiantes, alumnos, alumnas, ¿cierto? Que se han ido desarrollando y formando a lo largo de la historia de una determinada escuela, ya sea que esa escuela tenga 5 años de nacimiento o lleve 120 años de implementación de un proyecto educativo, ¿ya? ¿Qué se entiende de este modo? Es que efectivamente esa cultura escolar, así como cualquier sistema cultural, involucra elementos que son complejos, que son dinámicos y que son muy difíciles de modificar, ¿ya? Y lo importante en este escenario es cómo influye, ¿cierto? Cómo termina impactando los sistemas de cultura escolar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? En todas las formas o ópticas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a entender a partir de esto, además chicos, después lo vamos a retomar, todo el tema que tiene que ver con cultura escolar, porque tiene fuerte implicancia en un ámbito de abordaje y un ámbito de trabajo muy patente hoy día en los psicólogos, que es el área de convivencia escolar, ¿ya? Así que después lo vamos a volver a retomar. Particularmente dentro de la historia educativa mundial, vamos a entender que la escuela tradicional, ¿cierto? Como esta institución icónica presente en el engranaje de las mayorías de las sociedades occidentales, surge más o menos en la época moderna, ¿cierto? Alrededor del siglo XV en adelante, fuertemente en las sociedades occidentales. Ya pensemos un poco la escuela como la conocemos hasta el día de hoy, ¿ya? Esta escuela tradicional que en el fondo plasma las diversas formas de escolarización, ¿ya? Esa escuela surge en ese momento histórico, ¿cierto? Asociado a un principio normalizador. Tenía como objetivo homogeneizar a la población. Pensemos que en esta época muchas de las culturas venían saliendo de estos sistemas monárquicos, ¿ya? Donde había una gran monarquía asociada a reinados, ¿cierto? Donde básicamente se le pagaba tributo a estas grandes monarquías y lo que hacía la gente, básicamente el 99% de la población restante, trabajaban de la agricultura, ¿cierto? De la tierra y de los animales. Por lo tanto, el principal sistema de educación era a través de la familia. Yo iba a hacer lo que mis padres, mis abuelos y mis bisabuelos habían hecho, y si eso era por ejemplo, generar comida a partir de la tierra, ¿cierto? A partir de la agricultura, yo terminaba haciendo eso, ¿ya? Pero luego, ¿cierto? En esta época también se empiezan a plasmar un montón de cambios históricos, ¿cierto? Empiezan a surgir, por ejemplo, surge la imprenta, va de la mano con ciertos fenómenos que luego asentan la revolución científica, la revolución tecnocrática, ¿cierto? La revolución industrial. Por lo tanto, en algún momento se hizo necesario que esa población analfabeta que trabajaba en el campo se escolarizara para que lograra
homogeneizar cierto nivel de habilidades básicas como la lectoescritura y un cierto set de habilidades, por ejemplo, en lo lógico-numérico, en lo matemático, ¿ya? Por lo tanto, en ese periodo histórico, obviamente que ese principio normalizador, homogeneizador de la masa, ¿cierto? Era sumamente necesario, era importante y se entendía, ¿ya? El tema es que al día de hoy, ¿cierto? Obviamente transitamos, ya desde esta época moderna, una época postmoderna, contemporánea, ¿cierto? Donde ese rol homogeneizador está terriblemente obsoleto, porque las salas de clase, las sociedades han cambiado, ¿ya? Y hoy día lo que es común, más que lo homogéneo, es lo heterogéneo, ¿ya? Tenemos salas con diversidad de mundos en términos de la cultura de esos niños y también han habido situaciones históricas que han delimitado esa complejidad en la visión del ser humano, ¿cierto? Todo el poderío que han cobrado, todo el sistema neoliberal asociado a la mercantilización, a cómo se funde y se mantiene la economía con lo bueno y todo lo malo también que tiene eso. La apropiación de los derechos humanos a propósito de la respuesta ante grandes eventos dramáticos como la Primera y Segunda Guerra Mundial, el auge de la tecnología, vivir en un mundo de cambio y crisis constante, ¿cierto? Vivir en este mundo de la cultura de la inmediatez, del clientelismo, ¿ya? El impulso también de las diversas formas asociadas a la diversidad, a la heterogeneidad, ¿ya? Por lo tanto, probablemente la gran crisis que venimos aconteciendo hace ya varios años, ¿cierto? Es que este rol homogeneizador hoy día efectivamente está terriblemente obsoleto en función de la actual realidad. En términos de progreso histórico, vamos a entender que la educación se desarrolla básicamente alrededor de 4 fases históricas, ¿ya? Pensemos que la primera fase, está asociada a la exclusión. Si lo ponemos en vista en distintas ópticas, por ejemplo, en términos de las clases sociales, de los grupos culturales diversos, del género, ¿cierto?, de lo masculino y femenino, incluso asociado a elementos de niños con discapacidad, en esta primera fase no existía la escolarización. Pensemos que en cierto momento histórico solo las clases más adineradas se educaban, ¿cierto? Solo la gente ligada a las monarquías en un inicio, a las grandes oligarquías, ¿cierto? Eran las personas que tenían recursos para poder educar a sus descendientes, ¿ya? En términos de grupo cultural, pensemos lo que pasaba hasta hace muy poco, por ejemplo, con los niños gitanos, con los niños circenses, ¿ya? Con los niños mapuches, ¿cierto? Haciendo distinción entre grupos culturales, tampoco tenían acceso a la escolarización. En términos del género, pensemos que hasta cierto momento histórico las mujeres no se educaban, era más mal visto que una mujer se educara. Ya la mujer solamente se educaba para ser buena madre y buena esposa, ¿ya? Recordemos que además uno de los grandes aportes históricos que hace el movimiento feminista bien comprendido, ¿cierto? No es esta cosa que te dicen hoy día, mira, la neonazi, ¿cierto? Que anda, no sé, cuestionando cosas incuestionables, ¿cierto? Porque todavía está naturalizado el tema del rol masculino y femenino, la misoginia, la homofobia, etcétera, todo lo que se desprende del prejuicio asociado al género. Pensemos, por ejemplo, que hasta hace muy poco, y de hecho todavía sucede, se plasman sistemas educativos distintos, lo mismo que comentábamos recién asociado a la religión, ¿cierto? Bueno, se le enseña a algunos, si son mormones, se le enseña una forma de religión, a otros que son católicos se le enseña otro contenido de religión. Bueno, hasta cierto momento, ¿cierto? Se separaba el currículum en ramos como educación física, educación tecnológica y artística, y se le enseñaba ciertos conocimientos, ciertas habilidades, si eras mujer o si eras hombre, ¿ya? Si la mujer jugaba fútbol, por ejemplo, en educación física, era tachada de que era la marimacha del curso, ¿cierto? Como que si las mujeres no podían jugar fútbol, por ejemplo, o si el hombre no pudiese bailar, no podía aprender gimnasia artística. Yo no sé si se los comentaba a ustedes o al otro curso, pero, por ejemplo, hasta cuando yo estudiaba hasta enseñanza media, nos separaban en educación física y en clase de educación artística, y a los varones se les enseñaba fútbol y a las mujeres en educación física, y se le hacían clases distintas, de hecho, se nos separaba de sala. Y a las mujeres se nos enseñaba baile y gimnasia rítmica. Y
en educación, en técnico manual, que ahora es educación como tecnológica y artística, en técnico manual, que era antiguamente, a las mujeres se nos enseñaba a hacer ropita de guagua, a bordar ropita de guagua y a hacer comidas. Y a los hombres se les hacían hacer maquetas, un montón de cosas que eran re interesantes, así como hacer maquetas, construir cosas. Bueno, ese sesgo del currículum, ¿cierto?, estaba presente hasta hace... Yo creo que muchas escuelas todavía lo siguen haciendo. De hecho, todavía existen escuelas separadas para niños y niñas, por ejemplo, ¿ya? Y en función de algún niño o niña que naciera o tú fuera portador de algún tipo de enfermedad o discapacidad, incluso en ciertas épocas históricas se les mataba, ¿cierto? Se generaba esta cosa como del infanticidio, ¿cierto? Porque casi era como un designo religioso, era una cosa como una culpa familiar, algo que estaba pagando esa familia, ¿cierto? Y se incurrió en prácticas como el infanticidio, muchos niños que jamás salieron de hospitales psiquiátricos, por ejemplo, ya antiguamente los niños autistas, por ejemplo, quedaban internados probablemente en hospitales psiquiátricos, totalmente desprovistos de derechos humanos básicos, ¿ya? Luego se va avanzando, obviamente, en cada uno de estos aspectos, a avanzar a escuelas diferenciadas, escuelas puente, la lógica de que la mujer sí se insertó al sistema educativo, y empezaron a existir escuelas separadas, ¿cierto? Bueno, creo que no terminé de decir la idea asociada al tema del feminismo. Uno de los grandes aportes que hace el movimiento feminista justamente a través de lucha social es promover la idea de que la mujer tenía que ingresar, por ejemplo, a la universidad. ¿Ya? En cierta época ni siquiera, no era un derecho y era mal visto, por ejemplo, que la mujer entrara a la universidad. ¿Ya? Eso, bueno, y muchas otras cosas y nos vamos a dilatar, pero solo estoy dando como algunos botones de muestra, ¿ya? Y luego surgen también en este plano las escuelas especiales que están presentes al día de hoy, ¿cierto? Que dan, entre comillas, cobertura a niños que pueden tener algún tipo de discapacidad mayor, ¿ya? Y luego seguimos avanzando, ¿cierto? De cada 50, 60, 70, etcétera, ¿cierto? Y de ahí en adelante se ha ido avanzando a fases que más bien se denominan como las fases de integración. De hecho, en las escuelas chilena hasta el día de hoy, los programas que dan cobertura a niños con discapacidades, con algún tipo de alteración o dificultad de aprendizaje, justamente se llaman proyectos de integración escolar. Eso está presente hasta el día de hoy, de hecho, ¿ya? Y lo que se pretende, ¿cierto? Y de hecho tenemos una ley que sale el año 2016, que es la ley de inclusión, que pretende un poco, al menos en nuestro país, y también en el resto de los países se ha ido avanzando en esa dinámica, desde la legislación hacia abajo, ¿cierto? A poder ir avanzando a fases que sean más inclusivas, ¿cierto? A sistemas que sean más inclusivos y que de alguna manera no se permitan mantener sistemas de discriminación asociados a la enseñanza y la educación, ¿ya? Y ahí en el fondo se alude a que estamos transitando o lo ideal, ¿cierto?, es poder transitar en este progreso histórico a lo que se denomina educación inclusiva, ¿ya? Ahora, eso es sumamente caro, ¿ya? Ahí efectivamente habría que invertir mucho capital, mucho recurso económico, porque incluso es tremendamente desgastante, ¿cierto?, para un docente poder, por ejemplo, en un grupo curso, poder implementar un currículum diversificado, ¿ya? Que implica casi planificar en función de las características que tiene el curso, ¿ya? Eso pensándolo, obviamente, en la lógica escolar, enseñanza básica, enseñanza preescolar, enseñanza básica y enseñanza media. En la enseñanza universitaria no se podría hacer un currículum diversificado porque ahí en el fondo se tiene que comprobar, se tiene que dar cuenta de que todos los alumnos salen con una habilidad asociada o conocimiento y habilidades asociados a eso que yo certifico, ¿cierto? Si esta persona finalmente es un abogado, un psicólogo, un médico, un ingeniero, etcétera, ¿ya? Pero en términos de la escolarización, enseñanza básica, media y la enseñanza también parvularia, uno podría decir, bueno, lo pertinente que puede ser en determinados alumnos hacer una flexibilización curricular, ¿ya? Pero eso es tremendamente caro, ya desde la infraestructura, ¿cierto? Desde los espacios educativos hasta tener salas con menos alumnos. Hoy día ustedes saben que en la mayoría de los lugares, incluso en las escuelas particulares,
de repente hay salas atiborradas de alumnos, ¿cierto? En los países que se ha avanzado en esto y que efectivamente se logra traducir en currículos diversificados, por lo general eso funciona bien, donde hay un docente con unos 20, 25 alumnos en la sala de clase, ¿ya? Y con la suficiente horas de planificación, ¿cierto? Con el equilibrio en la carga docente para tener suficientes horas de docencia directa con horas de planificación, que sabemos que eso, por ejemplo, en Chile está lejos de suceder, ¿ya? Está lejos de suceder en las escuelas públicas, en las escuelas escolares privadas muchas veces, incluso a nivel universitario, por ejemplo. Cuando inicia estos procesos de educación, incluso entendiéndola de esta óptica amplia, ¿cierto? No solamente desde el ejercicio de la escolarización en la escuela tradicional que se funda más o menos en el siglo XV, los antropólogos, ¿cierto? Los arqueólogos inclusive, ponen una data, ¿cierto?, de los primeros sistemas de educación, entendido como la transmisión de conocimiento, alrededor de unos 3 millones de años atrás, ¿ya? Cuando estos seres humanos en esta escala filogenética, ¿cierto?, luego de aparecer las primeras especies antropomorfas, ¿cierto?, con forma de monos que caminaban erguidos, luego, ¿cierto?, se traducen, ¿cierto? Vamos evolucionando, aparecen los primeros homínidos, ¿cierto? En la línea de los Australopithecus, ¿cierto? Después aparece el Homo sapiens habilis, ¿cierto? El Homo habilis, todos los neandertales, que eran como una especie prima del Homo sapiens sapiens, que somos lo que somos ahora, ¿cierto? Nuestra especie. Y eso, de alguna manera, en esta época, ¿cierto? Con los primeros Australopithecus, alrededor de 3 millones de años atrás, 3 millones de años atrás, me confundí, aparece a partir justamente de la industria del hueso, ¿ya? Donde básicamente los seres humanos, a partir de los huesitos de otras especies, ustedes saben que hay vestigios que se creaban lanzas, ¿cierto? Huesitos que se afilaban y que después ellos mismos lo iban utilizando para cortar como herramienta, básicamente. Y desde ahí, ¿cierto? Donde se entiende que para que eso se pudiera ir perfeccionando y manteniendo, tenía que haber algún indicio de transmisión cultural, ¿cierto? En esa habilidad esencial que era, por ejemplo, a través de los huesitos crear algún tipo de herramienta, ¿ya? Por lo tanto, desde esos primeros vestigios asentados en esta época ya pretérita, ¿cierto?, a nivel prehistórico, los antropólogos y los arqueólogos, ¿cierto?, muestran las primeras datas de posibles indicios asociados a una forma de educación, entendiéndola como transmisión del conocimiento de un grupo a otro, o de las personas mayores a las nuevas generaciones, ¿ya? Luego también en la época prehistórica, en un rango aproximado de los 12.000 a los 5.000 años antes de Cristo, lo que ocurre es este asentamiento, ¿cierto?, de tribus entre grupos humanos que se iban moviendo, ¿cierto?, a los primeros asentamientos donde se tienen que ir desarrollando situaciones como la que vemos acá en la imagen, ¿ya? Las primeras formas rudimentarias de agricultura, la ganadería, ¿cierto? Poder proveernos también del manejo que hacemos de los animales inferiores, las primeras construcciones o habitaciones, ¿cierto? Y básicamente ahí, asociado a eso mismo, a esa transmisión de esas habilidades que permitía la sobrevivencia, se entiende que esa educación era más bien en la línea de lo espontáneo, de lo imitativo, y era un poco invariable, ¿cierto? No había mucha modificación, era esta cosa, bueno, que si mi abuelo, mi bisabuelo y mi tatarabuelo fue agricultor, bueno, yo terminaba siendo agricultor. Si lo tocaba a una familia manejar la tela, ¿cierto? Bueno, yo terminaba haciendo eso mismo, ¿ya? Luego, avanzamos un poco a lo que en la historia universal se denomina Edad Antigua, más o menos en el año 4000 a.C. hasta el 4000 después de Cristo. Ustedes saben que además en los libros de historia estos rangos no son así como exactos, ¿cierto? Vamos a poder encontrar también algunos otros rangos. Algunos dicen, no, mira, desde el 5000 a.C., otros desde el 3000, pero entendiendo algunos, más o menos estos rangos, algunos de estos rangos, para ir teniendo cierta comprensión global. Ya entendamos que
más o menos en este periodo es lo que se denomina como la Edad Antigua, y ahí surgen las grandes civilizaciones, ya parte de las civilizaciones que fueron gestando y creando los primeros indicios de conocimiento que incluso hasta el día de hoy, ¿cierto? Tenemos las ganancias de esa transmisión cultural, ¿ya? Todo lo que se desarrolló en Mesopotamia, en Egipto, que se siguen descubriendo cosas hasta la fecha de hoy, ¿cierto? Y probablemente haya muchas cosas que quedaron enterradas ahí en los vestigios y que probablemente nunca conozcamos también, ¿ya? Se hace un aproximado que alrededor del año 4000 a.C. los sumerios fueron los primeros que originaron, por ejemplo, los sistemas de escritura, ¿ya? En estas especies de tablas que se desarrollaban a partir de arcilla húmeda, que es como una especie de greda, y ahí, ¿cierto?, a partir de ir generando dibujitos, ¿cierto?, diagramas, formas de algunos grafemas, que luego en estas arcillas se secaban y quedaban, entre comillas, plasmados, fueron los que asentaron las primeras formas de escritura propiamente tal. Y también se destacan los aportes que hacen los primeros filósofos en la Grecia clásica, ¿cierto? La antigua Grecia, y todos los aportes que se hacen desde la cultura greco-romana desde ahí en adelante, ¿ya? Solo como botón de muestra, ahí también hay un montón de otros filósofos que ustedes saben que se desarrollaron en esas épocas clásicas de la antigüedad. Solo como botón de muestra a propósito del tema que nos converge en la asignatura, los aportes, por ejemplo, de Demócrito, en donde ya se empieza a desarrollar estos pensamientos asociados a la labor docente, ¿ya? A la labor de la educación, de la influencia también del hogar en esos mecanismos de aprendizaje para las nuevas generaciones. Todos los aportes que se hacen, por ejemplo, desde figuras como Platón, Aristóteles y muchos otros, que ya en esa época, imagínense, siglos antes incluso de, del nacimiento de Cristo, que es lo que se determina en épocas históricas, se empieza a cuestionar, a discutir, a reflexionar sobre cuáles son los fines de la educación diferenciada, ¿ya? Cómo la educación tiene esta labor o implicación o no en la formación del carácter de los individuos, qué posibilidades o qué límites también tenemos en términos de la educación moral de las nuevas generaciones, ¿ya? La relación, profesor-alumno, y también los métodos de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Recordemos que además la transmisión en esa época también era eminentemente oral, ¿cierto? A través de un maestro, a través de un gran filósofo que luego iba formando a nuevas generaciones. Ya de ahí se plasma un poco esta lógica maestro-alumno, ¿ya? Bueno, desde ese momento ya se empezaban a cuestionar cosas que si uno mira, ¿cierto? Si uno revisa hoy día, bueno, son cosas que hoy día estamos todavía discutiendo, cosas que además todavía no se han ni siquiera resuelto en muchos planos, ¿ya? Que aluden justamente a criticar cómo se legisla, en qué se invierten los recursos, dónde ponemos el énfasis, cómo se enseñan determinadas materias, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, si avanzamos en la historia universal, en la Edad Media, alrededor del siglo V y el siglo XV, ¿cierto?, después de Cristo, hay un aporte relevante que se hace también en el seno de la Iglesia Católica, ¿ya? Recordemos que además la universidad se funda en el seno de la Iglesia Católica, y que de hecho hay muchos conceptos que devienen de lo que vino a hacer la Iglesia Católica en la formación de los curas, ¿ya? Que eran hombres además, ¿cierto? Además estaban ligados a la iglesia, que efectivamente eran portadores de grandes sistemas de conocimiento, y ahí la iglesia también hizo su aporte en el sentido muy excluyente además, ¿cierto? Desde una visión de mundo, ¿cierto? Porque si te alejabas mucho de esta visión cristiano-católica también eras considerado hereje, ¿ya? Pero sí se reconoce que funda, por ejemplo, la lógica de la universidad a nivel mundial. De hecho, las cátedras, cuando dice, bueno, el profesor está dando una cátedra, ¿cierto? O voy de oyente y alguien está dando una cátedra sobre un tema, bueno, eso viene también de las clases que emergen, ¿cierto?, desde de las catedrales, ¿cierto?, en el seno de las iglesias, de las catedrales, de las escuelas parroquiales, etcétera, etcétera, se van gestando sistemas educativos que tenían como finalidad formar al clero, ¿cierto?, al clero religioso, tanto desde lo espiritual propiamente tal,
a también estos saberes que en esa época ya se empiezan a entender, ¿cierto? Desde el mundo natural, desde el mundo físico, desde el cosmos, etcétera, etcétera, ¿ya? Hay un suceso que delimita un poco, ¿cierto? La culmine de la Edad Media propiamente tal, que tiene que ver con el Renacimiento, ¿cierto? Que marca un poco el término de la Edad Media, que incluso en cierta óptica, a pesar de que la Iglesia Católica desarrolla todo este avance en términos de la educación como formal, también se le acusa, ¿cierto?, en la época medieval y se le denomina la época como del oscurantismo, ¿ya? Porque efectivamente los grandes sistemas de saber o el acceso a un nivel un poquito mayor de conocimiento estaba nuevamente asignado a las grandes riquezas, ¿cierto? A la gente que pertenecía a las monarquías, a la gente que tenía grandes riquezas para poder educar a las nuevas generaciones o a la gente que estaba en el seno de la iglesia. Ya todo el resto de la población, el 99% restante, vivía en conocimientos muy elementales, ¿cierto? Tanto así que se le denomina como una época del oscurantismo, ¿cierto? Muy sumida en escasos conocimientos de cómo funcionaba el hombre y el mundo, ¿ya? Luego lo que ocurre es este despertar, ¿cierto? Es este renacer, sobre todo en países de la Europa occidental, sobre todo en la parte céntrica de Europa, ¿cierto? Se empiezan a desarrollar a partir también de gente que tuvo acceso a ciertos sistemas de enseñanza, ¿cierto? Grandes aportes, incluso desde lo artístico, ¿ya? Que ayudan a reformular el acceso al conocimiento, la filosofía, incluso a la pedagogía propiamente tal, ¿ya? Hay muchos artistas, algunos ligados a la iglesia, otros no, ¿cierto?, que plasman el desarrollo, nuevamente se vuelve el hombre como objeto de estudio, desde la arte, desde la ciencia, desde la filosofía, empieza a surgir, ¿cierto?, nuevos movimientos que impactan a nivel mundial en cómo se concibe la educación, la sociedad, todo lo que de alguna manera podemos entender respecto al auge que tuvo esta época en función de lo que se fue gestando, ¿cierto? Ya, por ejemplo, se cita, por ejemplo, a Rudolf Agrícola, donde ya decía que considerábamos esto de sospechoso, ¿cierto? Siempre tenemos que, entre comillas, tener en cuestionamiento aquello que se nos intenta enseñar, ¿cierto? Porque algo, eso obedece de alguna manera a cierto ideal, ¿cierto? A cierta visión de mundo, a cierta creencia, incluso, como lo veíamos recién, a ciertos intereses macroeconómicos que pueden estar a la base de algo que se intenta enseñar o no, ¿ya? Bueno, en esa época, ¿cierto?, en el límite un poco de lo que delimita el final de la Edad Media a los inicios de la Edad Moderna, ¿ya? Muy en este siglo, ¿cierto?, en el siglo XV, que marca varios elementos ahí, o varios sucesos que marcan ese avance entre lo antiguo y lo más contemporáneo, como por ejemplo la creación de la imprenta en ese periodo, en ese ciclo, también genera, por ejemplo, que este conocimiento que se transmitía muy del boca a boca, ¿cierto?, desde la oralidad, hoy día podía tener un sustento que lo hizo masificable a todo el mundo y básicamente, por obvias razones, ¿cierto?, la imprenta permitió que se generaran los primeros documentos escritos, ¿ya? Y eso obviamente causó una revolución, ¿ya? Porque el conocimiento no solamente estaba en la mano de un orador, sino que se podía transmitir, yo lo podría aportar a través de un documento escrito, y es ahí donde surgen grandes tratados, ¿cierto?, los principios que fundan todas las disciplinas, ya los primeros libros o tratados de matemáticas, de medicina, de filosofía, de arqueología, porque de alguna manera se podía replicar, ¿cierto?, se podía constatar, plasmar en un objeto, y ese objeto es el libro, ¿ya? Importante para la educación, por supuesto, ¿cierto? Hoy día es innegable lo que a partir de un libro uno puede transmitir, pensar, crear, educarse. Ya hoy día hemos avanzado a la lógica digital, pero yo diría que el libro en sí como objeto es
irreemplazable. Aunque tengamos hoy día libros digitales, yo creo que al menos los que fuimos más criados en lógicas más tradicionales a la antigua, uno todavía dice, bueno, no es que necesito tocarlo, ¿cierto? Leerlo desde ahí, tomar apunte, hojearlo, etcétera, etcétera. ¿Qué permitió esto, cierto? Asociado también a todo ese movimiento renacentista que venía en esa época, bueno, toda la reformulación educativa asociado a lo que se venía haciendo en educación en ese momento, ir avanzando hacia la universalización de los sistemas escolares, toda la aportación a las disciplinas o saberes educativos asociados a cada disciplina y muchos de esos elementos que sabemos que son trascendentales hasta el día de hoy, ¿ya? Luego, cerrando este periodo de la Edad Moderna, alrededor del siglo XVII, XVIII más o menos, surge otro movimiento que es lo denominado, o que se denomina la Ilustración, que es lo que funda la revolución pedagógica en ese momento, que es lo que se denomina la Escuela Nueva, el movimiento de la Escuela Nueva o la educación progresista, que es como la primera gran reforma que hacen los sistemas educacionales occidentales, porque a partir de este movimiento que es generado a partir de la Ilustración, al inicio de la época moderna, más contemporánea, se cuestiona la escuela tradicional y se empieza a efectivamente hacer entre comillas, indagar, intervenir, cuestionar, investigar inclusive respecto a los procesos de pedagogía que se venían gestando históricamente en escuelas, sistemas de enseñanza, en el seno de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, en los internados también. Muchas escuelas funcionan en estas lógicas, en esos periodos, en la lógica de internado, ¿cierto? Como eran muy poquitas, ¿cierto? No era como tenemos la lógica hoy día, que uno en una ciudad, ¿cierto? Tú puedes tener tu escuela a un par de cuadras de tu casa, o hay muchas, ¿cierto? Uno puede, entre comillas, ver dónde elegir, pero uno puede movilizarse. Ya en esas épocas pensemos que no habían grandes sistemas de movilización, probablemente no había auto, la gente se trasladaba en carretas, en caballo, entonces no era esta cosa de que yo iba, ¿cierto? Me trasladaba media hora en un auto y llegaba a la escuela, ¿cierto? Y además hay muchas escuelas. En ese momento era como un gran centro educativo y por lo tanto los que tenían los medios para ingresar a ese centro tenían que irse a vivir allá. Entonces funcionaban en esta lógica más bien como de los internados y el niño, ¿cierto? De las familias más ricas iba y se internaba y lograba, entre comillas, educarse. Bueno, todo el cuestionamiento que se empieza a hacer a partir de los aportes que hace Pestalozzi, Dewey, ¿cierto? Que fueron un poco los grandes reformistas de la lógica de la pedagogía en ese periodo, generan en distintos escenarios, incluso se traduce después a Chile, poder establecer los primeros sistemas de reforma educativa, ¿ya? Y ahí se hace esa distinción, ¿cierto?, entre la educación antigua, un poco estas connotaciones que rápidamente he ido comentando, luego la educación tradicionalista, que es como la escuela icónica, que es más clásica, ¿cierto?, a la educación que se denomina educación progresista, que deviene de este movimiento de la escuela nueva a partir de las posturas de los planteamientos que hacen un montón de teóricos, algunos eran pedagogos, otros eran, entre comillas, psicólogos y pedagogos, algunos incluso eran médicos como Montessori, ¿ya? Como María Montessori, y muchos otros que podemos ahí recapitular a partir de los aportes que hacen a la concepción de la enseñanza, ¿ya? Bien, ¿y qué tenemos a partir de eso? Tenemos esta óptica de cómo la labor educativa mundial, ¿cierto?, se ha ido construyendo. Acá, por ejemplo tenemos una escena de esta clásica escuela antigua, ¿cierto? Una docente, veamos cómo viste, ¿cierto? Por lo general, además, contenían esta figura como bien maternalista de la figura de la mujer, ¿ya? Una sala algo hostil o bastante hostil, ¿cierto? Todo muy, muy como en lo oscuro. Niños atiborrados ahí, todos frente a el pizarrón donde la profesora intenta, en el fondo, transmitir algún sistema de enseñanza, ¿ya? Esto nos remonta un poco a esa clásica escuela antigua, tradicionalista, que surge un poco en estas épocas previas. Sin embargo, si llevamos esto a la lógica actual, en realidad ha cambiado la forma, pero el fondo no ha cambiado mucho, ¿cierto? Sigue siendo más o menos lo mismo, ¿cierto? Un espacio físico, por lo general no muy apto, ¿cierto? Si hay que salir arrancando, o no arrancando, si hay un terremoto acá,
probablemente lo mismo que nos hubiese pasado acá, probablemente nos pasará en una de estas salas, ¿cierto? Escasez de espacio muchas veces, un docente, por lo general la labor pedagógica está cargada hacia a la figura de la mujer, una pizarra, pasamos de pizarras negritas, ¿cierto? Estas pizarras de tiza, a una pizarra, por lo menos ahora es blanca, ¿cierto? Ahí podemos utilizar plumones y un montón de niños acá sentados, en algunos espacios quizás más atiborrados que en otros, pero niños sentados tratando de un poco seguir, ¿cierto? De interiorizar esta agenda educativa, ¿ya? ¿Ha cambiado o no ha cambiado la labor educativa? Parece que no, o sí. Veamos qué ha pasado. Si nos cambiamos de escenario cultural, ¿ya? Esto es más común, ¿cierto? Esta escena es más común en países occidentales como el nuestro. Si nos vamos a África, por ejemplo, esto es actual, hay países de África que ustedes saben que esta escena no es del siglo pasado, sino que actualmente hay muchas comunidades en África, pensemos también desde lo cultural, ¿cierto? Tienen otras culturas, pero además hay mucha pobreza, ¿sí? Igual en América Latina, igual hay zonas donde, o sea, por conflictos internos o algo así, por ejemplo, en El Salvador hay problemas en algunos sectores para educar a los niños, sí. En Honduras, sí. En Brasil a las partes que están muy alejadas, en Colombia por el conflicto que hubo armado. No estamos muy alejados de cosas como que se ven en África, pero sí. Todavía pasa. Por supuesto, sí. Por eso un poco ver como todas estas ópticas, ¿cierto? Tal como lo dices tú, aquí en Latinoamérica también hay lugares donde quizás la educación no es tan occidental como esta imagen, ¿cierto? Como un poco lo cree uno desde su vereda. Esta imagen es común en países africanos, también como lo comentas tú en países latinoamericanos, donde a veces ni se puede gestar producto de las complicaciones, los conflictos armados, grandes crisis sociales, ¿cierto? Pero en algunas partes la propia cultura hace que se replique un poco esta imagen, ¿ya? Pero también sigue esta óptica, ¿cierto? Sigue en el fondo esta dialéctica. Un docente, algún medio, ¿cierto? Algún mecanismo didáctico para solventar o transmitir cierto tipo de conocimiento, y acá un montón de niños que, entre comillas, están tratando ahí de adquirir esa habilidad, de ese conocimiento, ¿cierto? Cada uno de esas cabezas obviamente es un mundo, un universo de posibilidades de lo que va finalmente a aprender o no aprender, ¿ya? Luego, acá, ¿cierto? ¿Cómo hemos transitado hoy día a lo que nos ofrece, también con los pros y contras, el acceso a las tecnologías, ¿cierto? Y ahí el Internet, la computación, vino a ser esta nueva revolución. Estamos aconteciendo a esta era digital, ¿cierto? A esta cultura mundial de la conectividad instantánea, ¿cierto? Y cómo la educación también ha ido traspasando esa frontera, ¿cierto? Asociado a ese recurso, que incluso antes de la pandemia ya lo teníamos, entre comillas, socializado, ¿ya? Ya hacíamos uso de aquello, pero evidentemente hoy día vamos a ver que la cosa cambia de manera drástica, y eso va a quedar incluso marcado en los libros de historia como producto de la pandemia. Todo esto se ha reconvertido, ¿ya? Vamos para allá. Ahora, esta sala, si yo les dijera, bueno, si ustedes tuvieran que volver a los 6 años, 7 años, 8 años, incluso uno podría decir, bueno, en época ya mayor, no sé si sería tan prudente, pero sí en épocas muy infantiles, ¿ya? Los que quizás tuvieron la oportunidad, o si alguien podría decir, bueno, ¿a dónde mando a mi hijo? O si pudiéramos devolvernos, ¿cierto? Nos hubiésemos preferido estar en una escuela de este tipo o algo más así, ¿cierto? Una sala amplia, abierta, diversa, con varios módulos de trabajo, donde los niños están de alguna manera explorando el ambiente y aprendiendo en función de sus propios intereses. Esto es lo que hoy día se llama
lo que se enmarca más bien en los sistemas de enseñanza alternativa, ¿ya? Alternativa en el sentido de que como los programas de estudio no se adhieren al programa oficial ministerial, entre comillas, quedan como sistemas de estudio alternativos, ya un poco lo que se gesta de la educación Montessori, ¿ya? U otro, Waldorf, profe? Exacto, también, ¿cierto? Pero que de verdad lo realizan, ¿cierto? No que solamente que está en el nombre del colegio. Ustedes saben que hay muchas escuelas o colegios que tienen el nombre así de estos grandes autores, pero después en la práctica pedagógica siguen haciendo educación tradicional nomás, ¿ya? Bueno, y también es una opción, uno podría decir sí, puede ser, puede que no, puede que tenga estos beneficios, pero como todo en el mundo y en la vida puede también tener sus aspectos negativos y positivos, ¿ya? Pero sí podríamos todos estar más o menos de acuerdo que en los primeros ciclos de enseñanza sí que es beneficioso tener un ambiente así. De hecho, uno mira esta imagen y dan ganas de estar ahí, ¿cierto? Dan ganas de estar en una sala de este tipo. Imagínense, es tremendamente amplia. Por lo tanto, ahí se entiende que, claro, o sea, para tener escuelas de este tipo hay que tener un billete, ¿cierto? Una inversión económica ahí potente. O sea, ahí es un poco ver esto de que, bueno, ¿dónde vamos a invertir la plata? En educación, educación, educación. Y sabemos que a veces la plata no alcanza o más bien nuestros políticos no la invierten como se debería o incluso se roban la plata a destajo, ¿ya? Los distintos sistemas que emergen del Estado, cualquiera sea el color político que esté en la gobernanza, ¿cierto? Pero que ahí a veces la gestión no funciona mucho y es por eso que uno dice, bueno, es que entonces tenemos que volver a o mantener ciertos mecanismos del modelo conductista. Pucha, parece que sí, porque si dejamos al ser humano libre y... Uy, está activándose el antivirus, qué raro. Si dejamos así como este ser humano, desde su libre albedrío, desde su toma de conciencia, pucha, sucede lo que sabemos que sucede, po. Se roba, se mata, etcétera, etcétera. Entonces, parece que todavía necesitamos mecanismos conductistas, necesitamos leyes, necesitamos sistemas de control, necesitamos sistemas como las notas. Bueno, parece que sí, porque si no, como que nos tendemos a regular un poco los seres humanos, ¿ya? En cualquier plano y en cualquier etapa. Bien, y de esto, ¿cierto?, ¿qué ha pasado hoy día, cierto? Si estamos revisando elementos históricos, ¿cierto? Algunas pinceladas de algunos eventos históricos que han delimitado la labor educativa y por ende lo que vamos a terminar haciendo como psicólogos educacionales, imagínense lo que va a marcar en los libros de historia, en la historia de la pedagogía, de la psicología educacional, lo que nos viene pasando desde el año 2020 hasta ahora. Como producto de una pandemia que casi era como algo algo como cinematográfico, ¿cierto? Algo que probablemente no pensábamos hace un par de años atrás que podríamos volver a vivir como especie. Lo estamos viviendo y eso ha repercutido, ¿cierto?, en modificar los sistemas de enseñanza. O sea, lo que estamos haciendo hoy día exactamente en este momento. Poder, entre comillas, tratar de gestar algún tipo de educación, alguna forma de educación, lo que se puede hacer o lo que estamos aprendiendo, entre comillas, a gestar a propósito de la conexión a un computador, ¿cierto? Educación a distancia, sostenida en medios tecnológicos como los computadores y la Internet. Y cómo, con todas las dificultades, todos los pros y los contras que puede tener eso, hoy día estamos en esto, ¿cierto? Niños desde pre-básica hasta nosotros en enseñanza universitaria, tratando de mantener, de gestar, ¿cierto? O de transitar a la educación a distancia. ¿Eso va a quedar marcado en los libros históricos? Por supuesto. De hecho, hoy día sus compañeros de quinto año, y desde el año pasado, de hecho, que se resistieron mucho al principio, como todos, cuando dijimos, bueno, hay que hacer educación a distancia desde el computador, con todas las implicancias de eso, cuando, por ejemplo, se les dijo, bueno, todos desde la incertidumbre, nadie sabía lo que iba a pasar, de hecho, nadie sabía que esto iba a durar hasta el día de hoy, quizás cuánto tiempo más dure, ¿cierto? Y los compañeros de quinto en ese momento, nadie quería ir a las prácticas porque decía, bueno, pero es que esto no es práctica profesional, ¿cierto? Bueno, es que hoy día la gente está trabajando así, pues. O sea, hoy día lo que mejor podrías hacer es hacer tu práctica online, porque probablemente mañana te toque trabajar así, online. Con pandemia o sin pandemia, porque lo que se sospecha es que muchas de estas prácticas asociadas al mundo laboral en los distintos escenarios se va a quedar, incluso aunque en un par de años más se acabe el riesgo de la pandemia,
probablemente muchas de estas prácticas nos va a acompañar. Efectivamente fue una revolución en ese sentido, ¿ya? Una crisis. Por lo tanto, ¿esto trae repercusiones en lo que va a terminar haciendo usted mañana como psicólogo? Sí, por supuesto. O sea, hoy día los psicólogos educacionales están haciendo trabajo desde su computador, tratando de intervenir a niños escolares desde su computador, sí. ¿Se está haciendo psicología clínica desde el computador? Sí. Y el mundo en el fondo nos cambió y la cosa es que hoy día estamos así, ¿cierto? Estamos tratando de mantener o de solventar los niveles educativos asociados a una pantalla. ¿Eso trae cosas negativas? Probablemente sí. ¿Trae cosas positivas también? Sí. No sabemos qué va a pasar ni cómo va a cambiar esto, todas nuestras experiencias de aprendizaje, o sea, recién lo estamos empezando a investigar, ¿cierto? Recién probablemente se abran núcleos de investigación asociados a todas estas nuevas variantes y a cómo el mundo también ha cambiado, ¿ya? Y que por lo menos nos pilló en una época histórica en donde el desarrollo de la tecnología ya estaba bastante avanzado y probablemente gran parte de la población tiene acceso. Hay un gran problema y un gran tema respecto a ese grupo poblacional que queda excluido, ¿cierto? Queda segregado, ya sea porque no tiene los recursos económicos o porque vive en zonas muy alejadas donde la señal de internet no llega, por ejemplo. Pero la cosa es que hoy día estamos en esto, chicos. Y esta misma escena, ¿cierto? A propósito de estos grupos que quedan segregados, también nos ha mostrado, ¿cierto? En la realidad, en las redes sociales, cómo hoy día niños o ciertos grupos, ¿cierto? Producto de esta pandemia, de esta instauración de la educación a distancia, han generado escenas de este tipo, ¿cierto? Niños que tienen que subirse al techo, alumnos de universidad que tienen que ir al cerro, subirse al árbol, ¿cierto? Estos niñitos que están acá en una zona muy desértica, ¿cierto? Tratando, entre comillas, de conectarse a alguna señal que les permita, entre comillas, poder conseguir esa educación, ¿cierto? La tan anhelada educación, o pensar cómo va a ser el retorno, ¿cierto? Si algo se le puede agradecer al ministro de Educación, no sé si mucho, pero si algo le podemos agradecer al ministro de Educación actual, es que nos recuerda en cada momento que en algún momento vamos a tener que sí o sí volver a las aulas. Y probablemente eso va a implicar ciertos elementos, ¿cierto? Probablemente la pandemia nos va a acompañar de aquí en adelante, vamos a tener que mantener ciertos cambios en nuestras conductas a propósito del resguardo del uso de mascarilla, vamos a ver qué pasa también con las vacunas, pero nos reconfigura en este sentido el escenario de la práctica pedagógica mundial desde estos distintos sistemas. Por lo tanto, probablemente ahí nuevamente hay mucho que hacer, hay mucho que investigar, hay mucho que estudiar y hay mucho que se le va a remitir a la labor del psicólogo educacional a partir de todos estos cambios. Así que ahí solamente tomar energía. Profesora. Sí. O sea que, por ejemplo, con todos estos cambios, uno podría presumir que en el campo laboral, en la psicología de la educación, ¿va a haber harto espacio o no? Por el hecho de la tecnología. En el ámbito escolar, hoy día hay mucho espacio para psicólogos. Eso absorbe mucha masa laboral de los psicólogos. El problema es que, y en general ustedes saben que es algo que quizás desincentiva un poco, por lo general como hay tantos psicólogos en Chile, se ha ido precarizando un poco el trabajo del psicólogo en general, ya asociado al tema de los sueldos, ¿cierto? O sea, está como muy precarizado, pero en sí hay mucho campo laboral que absorbe el psicólogo y en el área educacional es mucho, ¿ya? Con pandemia y sin pandemia, ¿ya? Y hoy día efectivamente las mayores demandas de las intervenciones online están contenidas en los equipos psicosociales, la labor del psicólogo, del educador diferencial, del asistente social,
¿ya? Se están haciendo muchos, imagínense todo lo que tiene que ver con poder motivar a los alumnos, reconectarlos, ver qué está pasando en las casas, todo eso está en la labor obviamente de los mismos pedagogos también, ¿cierto? El profesor de aula, pero hay mucha de esa tarea que la están asumiendo psicólogos hoy día, por lo tanto hay mucho ámbito de trabajo que facilita el desarrollo de los psicólogos. Ojalá que eso, en la medida que se siga fortaleciendo, también repercuta en mejores puestos de trabajo, ¿cierto? En mejorar la calidad de los sueldos, etcétera, que es algo que está muy precarizado hoy en día, pero de que hay trabajo en esas áreas, hay mucho trabajo, ¿ya? Bien, chicos, entonces, ¿qué hora es ya? Ya voy a avanzar también rápidamente los minutos que nos quedan. Luego de toda esta revisión, bajemos un poco al contexto o los elementos educativos en Chile, ¿verdad? Porque hay que necesariamente entender estos elementos para luego entender también cómo se traduce esa labor psicológica en los contextos educativos chilenos, ¿ya? Rápidamente, ahí hay algunas situaciones desde la legislación que se van produciendo desde la última gran reforma. La primera reforma educativa en Chile se hace por allá por el 1928. Hay aportes significativos de varios pedagogos en la época, algunos rectores de universidades, algunos presidentes que fundan un poco y incentivan los cambios educativos de la época a través de legislación, del acceso universal a la instrucción educativa, la formación inicial docente, ¿cierto? ¿Profesora? Por ejemplo, lo que hace Amanda Labarca en esa época es muy significativo también a propósito del movimiento feminista. Dígame. Disculpe, ¿en qué fecha se realizó la primera reforma de la educación en Chile? Porque no creo que sea en 1980, ¿cierto? No, 1928. Ya, profe. La primera reforma educativa del sistema, que ya estaba en el fondo como institucionalizado la labor del Estado, fue en el año 1928, 1920, 1928, y ahí hay grandes aportaciones de algunos legisladores, de personas que tomaron el poder en ese minuto, que parece que hicieron mejor la pega que los últimos legisladores más contemporáneos. La labor de Amanda Labarca, en ese periodo, inicios del 1920, 1930, se produce la primera gran reforma educativa chilena. ¿Ya? La segunda es lo que acontece alrededor de 1990 en adelante. ¿Ya? Ahí vamos a revisar algunos acontecimientos. Bueno, 1980, algunos de ustedes ya lo han comentado, lo sabemos casi como historia general chilena, ¿cierto? Estamos aconteciendo desde la época del 73 en adelante a un periodo político súper crítico, súper delicado. Básicamente estamos, digamos, dirigidos a través de un sistema de dictadura. Se gesta la Constitución de 1980, que viene de la mano de la ideología que se plasmó en dictadura, que en el fondo repercute, por ejemplo, en elementos que nos acompañan hasta el día de hoy, como la municipalización de la enseñanza pública, o sea, que las escuelas públicas quedaran gobernadas o administradas por la municipalidad de cada comuna o de cada sector. En ese momento, en aquel momento quizás fue positivo en el sentido de poder descentralizar, ¿cierto? Y tener una gestión un poco más local. Sin embargo, luego con el tiempo se desvirtuó, ¿cierto? Porque las municipalidades están muy atiborradas de muchas labores, los fondos también se utilizan mal, se gastan mal, y hoy día estamos, de hecho, aconteciendo lo contrario, ¿cierto? La desmunicipalización de los sistemas de enseñanza público, ¿ya? Esa Constitución también consagra la libertad de enseñanza como un bien donde permite, entre comillas, abogar por los derechos de los proyectos educativos. Si alguien quería plasmar un proyecto educativo con tal sello valórico, tiene la libertad de hacerlo, ¿ya? El tema es que también consagra algunos elementos que fueron nefastos a nivel educativo, como el financiamiento vía voucher, que básicamente es el financiamiento que financia la demanda. Por lo tanto, los sistemas educativos reciben fondos económicos en la medida que tenemos más matrícula y en función de la asistencia promedio de los alumnos, ¿ya? Eso también se mantiene hasta el día de hoy y que también permea los sistemas de salud. La salud también se financia bajo el sistema de subvención a la demanda. O sea, si no está la gente enferma, no hay fondos, ¿ya? Esto a largo plazo fue nefasto para el sistema educativo, porque hoy día en el fondo,
incluso a nivel de la cobertura de necesidades educativas especiales. Eso te dice, bueno, si usted no tiene niños enfermos, no hay financiamiento para los psicólogos. Entonces tengo que primero ubicar niños que tengan, entre comillas, o que calcen con determinado diagnóstico, luego llegan las plata y luego recién a partir de eso se pueden contratar a los profesionales que van a dar atención a esos niños. Cuando lo que debería estar ocurriendo es que todas las escuelas públicas, privadas, etcétera, tengan no solamente su planta básica de docentes, de pedagogos, sino que también un equipo psicosocial que pueda colaborar en esa labor educativa y poder instaurar programas de intervención, sistemas de apoyo, sistemas de colaboración, ¿cierto? Programas de prevención, y no que en el fondo tenga que financiarlo en función de que existe o no existe el niño con problemas, ¿ya? Por lo tanto, esa forma de mercantilización efectivamente a largo plazo genera estragos nefastos a nivel de educación pública, ¿ya? Además, en ese periodo se genera también esto que también fue nefasto, que fue digamos, permitir el financiamiento compartido. ¿Ya? El financiamiento compartido es esto de poder financiar la educación de los hijos o de los niños por platas que venían del Estado y platas que aportaba la familia, ¿cierto? Y ahí se crean los establecimientos particulares subvencionados. El tema es que ese financiamiento compartido, la ley de 1988, permitió el lucro de la educación, ¿ya? Por lo tanto, permitió que todos los que quisieran y tuvieran recursos para levantar proyectos educativos en la línea particular subvencionada, permitieran lucrar, en el fondo eran como empresas. Y lo que uno trata de hacer cuando tiene una empresa, cuando tiene un emprendimiento, ¿cierto? Si yo me pongo a vender pantalones, si me pongo a hacer empanadas y las vendo, o si genero una empresa, lo que uno busca, ¿cierto? Es generar liquidez, ¿cierto? Generar recursos económicos a modo de ganancia, que está bien en términos si uno quiere en el fondo tener una empresa. Por ejemplo, yo puedo decir, ya voy a vender, no sé, pantalones de muy baja calidad, con la tela más delgada que existe. Y está bien, no estaría cometiendo ninguna ilegalidad porque en el fondo yo veré como consumidor si quiero comprar un pantalón que es más barato pero que me va a durar poquito, o si quiero comprar un pantalón más caro porque tiene, no sé, más colores o mejor tela, etcétera, etcétera. Pero tengo la opción, ¿cierto? Mientras tenga la opción de vestirme y de cubrirme cuando tengo frío, está bien. Pero si yo plasmo eso en sistemas basales como la educación y la salud, es nefasto. Porque efectivamente lo que pasó es eso, que las escuelas empezaron a transformarse en sistemas comerciales mercantilizados donde lo que hacían los sostenedores era tratar de minimizar los costos para ganar mayor liquidez, ¿ya? ¿Y en qué minimizaban costos? Bueno, menos recursos de infraestructura, menos pago a los docentes, menos capacitación docente, menos recursos pedagógicos, etcétera, etcétera, porque con eso abarataba costos y generaba mayor riqueza, ¿cierto? Mayor liquidez, mejoraba mis dividendos en el fondo, ¿ya? Eso estuvo presente hasta el día de hoy y es, digamos, los aportes más nefastos que generó la Constitución de época de dictadura, que se plasmaron, de hecho, en la LOCE, en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, que ustedes saben que luego se luchó fuertemente ya en la década del 2006 más o menos para derogar esa Ley Orgánica Constitucional, que si bien digamos, se plasma, ¿cierto? Quedó decretada en el año 1990, ya en plena transición hacia los gobiernos democráticos, viene con todo ¿cierto? Todo el aporte, toda la ideología, ¿cierto? Que estaba presente porque se gesta en el gobierno, o sea, en la dictadura propiamente tal, ¿ya? Bien, bueno, Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza plasma estos mismos elementos que yo les vengo mencionando acá, ¿cierto? Se permite el lucro, la mercantilización, empiezan a surgir todas las universidades privadas. De hecho, ustedes saben que también a nivel de enseñanza universitaria fue bastante complejo porque eso permitió también a nivel educativo que se pudiesen levantar universidades privadas y digamos, emergieron muchas universidades desde esa época, y sobre todo en 1980, 1990, inicios del 2000, proyectos de universidades privadas que después era tan mala, tan nefasto el sistema que eran como casitas, ¿cierto? Así como que en cualquier casita, en cualquier parte, arrendaban y empezaban a gestar carreras universitarias. Muchas de ellas después no soportaron, o sea, quebraron, pues no. Desde lo pedagógico hasta los sistemas de financiamiento cayeron y muchas de esas universidades tuvieron que cerrar.
lo que pasó con la Universidad del Mar, por ejemplo, y muchas otras que finalmente se fueron a quiebra y que digamos, no solventaban ningún tipo de enseñanza a nivel universitario. Bueno, luego de eso, ¿cierto? Algunos elementos que se pueden mencionar, ¿cierto? Ya en la época del 90 todavía estaba, o sea, se funda la LOCE, pero ya luego al mediado, ¿cierto? De ese primer periodo del año 2000, 2005, 2006, a propósito del movimiento de los secundarios, el movimiento pingüino, ¿cierto? Que empiezan a luchar por el pase escolar gratuito, terminan en el fondo con cambios a nivel de legislación, a través también de mucha presión social, ¿cierto? De muchas marchas, movimiento que luego suman también a los estudiantes universitarios, ¿cierto? Se inicia la crítica social a partir del pase escolar gratuito, luego se lleva a la derogación de la LOCE para que el gobierno de turno pueda plasmar la Ley General de Educación, que es la ley que está vigente al día de hoy, y que luego también eso repercuta, por ejemplo, en que se plasme la educación universitaria de modo gratuito, ¿ya? Algo que en esa época era impensado, ¿ya? Hoy día gran parte de los estudiantes que ingresan a la educación superior, muchos de ustedes, ¿cierto? Tienen acceso a por lo menos el financiamiento de la educación superior y no quedar con deudas de por vida, ¿cierto? Grandes sumas de dinero que además no solamente era caro estudiar en la universidad, es caro estudiar en la universidad, sino que además la única forma de financiarlo era con crédito, ¿cierto? Ya sea que el Estado ostentara como tu aval, o que la familia o algún miembro de tu familia oficiara como aval, ¿cierto? Lo que se hacía era llevar ese valor a un sistema de crédito que, claro, después te lo pactan en cuotas eternas, ¿cierto? Que la gente termina pagando de por vida lo que gastó o lo que implicó estudiar en la universidad, ¿ya? Si es que no tienes los medios para hacerlo, si hay una familia que tiene, digamos, la posibilidad de pagar mensualmente mensualidades altas, no quedas con esa deuda, ¿cierto? Pero hoy día, por lo menos, gran parte de la población podría tener acceso a esa enseñanza universitaria gratuita. Y ahí esos fueron movimientos sociales que se gestaron en esta época y que llevaron a, como acto icónico, ¿cierto?, derogar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y a tener hoy día esta Ley General de Educación, ¿ya? Luego de eso, obviamente, se han ido plasmando nuevas leyes, no las vamos a revisar todas. Hay que pensar que el Ministerio de Educación, entre leyes, decretos, orientaciones, circulares, tiene alrededor de 4.000 documentos, ya son muchos. Y, por ejemplo, el 2016, el 1 de marzo del 2016, entra, digamos, la ley de inclusión, entra a funcionar la ley de inclusión, que tiene que ver con estos elementos como de desarrollo histórico que revisábamos recién, ¿cierto? Ir avanzando en términos de la cobertura y de la conceptualización que se hace en función de las distintas heterogeneidades de alumnos que tenemos en las salas de clase, ¿ya? Bueno, y se plasman también un montón de otros elementos que son comunes, ¿cierto? La ley de estatuto docente, que de alguna manera regula la carrera docente de las personas que son pedagogos de profesión, de evaluación docente, ciertos sistemas de beca, de financiamiento, el CIMSE como sistema estandarizado de medición, las pruebas internacionales como el TIM y el PISA, ¿cierto? Todas las pruebas que se desprenden de algunos organismos internacionales, el GEC, ¿cierto? La jornada escolar completa, la obligatoriedad universal de la enseñanza media, después del kinder, después la ley CEP, que entrega subvención adicional a escuelas que tienen grandes factores de riesgo, ¿ya? Avanzar desde la red de enlace hasta avanzar a los textos escolares universales y hoy día tener, por ejemplo, entrega de útiles o computadores a niños que puedan tener menos recursos, etcétera, 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 ¿ya? Para que vayamos haciéndonos como un panorama de la ley, o sea, de la legislación pública chilena. Luego, en concreto, cómo se plasma esta labor organizativa en Chile a partir del Ministerio de Educación. Básicamente, si lo ordenamos, ¿cierto?, para que tengamos este barrido, tenemos 3 grandes ejes, ¿cierto? Primero, políticas educativas y leyes, que es un poco lo que veíamos en este nivel recién acá, ¿ya?
Y ahí hay muchas, como yo les menciono, las más importantes que debemos obviamente entender y por lo menos conocer, ¿cierto? La Ley General de Educación, el SAGE que lo vamos a revisar, la Ley CEP, la Ley de Inclusión, la Ley de Violencia Escolar, la Ley de los Asistentes de la Educación, la Ley de Política, o sea, la Política Nacional de Convivencia Escolar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay muchas. Nosotros en esta parte del ramo vamos a revisar algunos elementos específicos de la Política Nacional de Convivencia Escolar y la Ley de Violencia Escolar, porque eso enmarca la labor del psicólogo educativo en el ámbito de la convivencia escolar. ¿Ya? Luego, a través del currículum nacional, ¿cierto?, que se establece a través de las bases curriculares, desde donde se desprenden los planes y programas de estudio para cada nivel y área de enseñanza, ¿ya? Y están definidos en función de objetivos de aprendizaje que van a definir cuáles son los desempeños mínimos, ¿cierto?, los objetivos mínimos que debe saber un alumno una vez que culmina una determinada asignatura en un determinado nivel de enseñanza. Por ejemplo, que tiene que saber como conocimiento mínimo, por ejemplo, un alumno en tercero básico en la asignatura de matemáticas, por ejemplo, ¿ya? Y eso está establecido en nuestro currículum nacional a través de las bases curriculares, ¿ya? Uno podría estar de acuerdo o no, uno podría ejercer críticas, etcétera, etcétera, pero un poco lo que hablábamos antes, pero eso se plasma desde ahí, ¿ya? Y luego también hay todo un sistema de decretos, normativas y orientaciones, como el decreto 170, el decreto 83, el decreto 67, todas las orientaciones, por ejemplo, sobre la ley de violencia escolar, las orientaciones, por ejemplo, para abordaje de alumnas embarazadas, las orientaciones sobre el uso de los patios, del uniforme, decretos que articulan, por ejemplo, cómo se brinda atención a las necesidades educativas especiales en las escuelas regulares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también ahí hay muchos, ¿cierto? Uno en el fondo se va interiorizando dependiendo del área que te toque trabajar. Obviamente sabes que sí o sí tienes que leer tal documento, tal ley, tal instrumento para también orientar y enmarcar lo que uno hace desde la práctica según lo que está establecido por el Ministerio de Educación, ¿ya? Y nuevamente, eso tiene caracteres ideológicos, políticos, económicos, por supuesto, y también asociado a nuevos planteamientos filosóficos, éticos y legales también, ¿cierto? Que se ha ido avanzando y que cada vez hay plasmado mejores ideales, sí. Que tienen barreras, que podemos cuestionarlo o no, que algunas cosas podrán no gustarlo y podrán estar sujetos a una fuerte crítica, obviamente que también, ¿ya? Pero de esta manera es como se organiza, al menos en el presente, ¿cierto?, esta labor educativa, ¿ya? También vamos a entender que hay... ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que eso me llama particularmente la atención. Cuando uno tenga que hacer los diseños de proyecto para intervenir, uno siempre va a tener que tener a la base todo lo que, bueno, lo que está en el PI, pero también lo de las leyes generales. Absolutamente, sí. O sea, sí, que calce lo que yo propongo con lo que la ley general estipula que sí se debe implementar en la educación nacional. Exacto. De hecho, ustedes saben que para que cualquier escuela o liceo en Chile, público o privado, reciba el reconocimiento del Estado y que después yo pueda decir, sí, efectivamente puedo ingresar a la universidad o puedo optar a tal trabajo porque tengo esta licencia de enseñanza media, ese establecimiento debe dar fe, o sea, no solamente dar fe así como que te creo, sino que tiene que responder legalmente a estas bases curriculares. Si no responde a estos objetivos de aprendizaje, se considera educación alternativa. Y podemos, ¿cierto? Porque otro derecho que está consagrado es la libertad de enseñanza. Yo puedo decir, mira, yo no voy a mandar a mi hijo al colegio porque estamos en pandemia o porque no me gusta o porque lo que quiera, ¿ya? Y voy a hacer homeschool. Voy a hacer educación en la casa y yo como papá voy a enseñarle lo que yo quiero enseñarle. Ya, pero si usted después quiere que su hijo ingrese a la universidad, o si su hijo después tiene 30 años y va a postular un trabajo y le piden licencia de enseñanza media, lo que tiene que hacer usted es que cada cierto tiempo ese alumno tiene que dar exámenes libres, ya en las secretarías regionales ministeriales. Y en esos exámenes libres te van a preguntar estos objetivos de aprendizaje. O sea, está bien, usted puede hacer un homeschool, escuela en la casa, o puede mandarlo a una escuela Waldorf o Montessori, pero para que después el sistema político, legal y universitario en Chile te acepte,
¿cierto? Ese niño tiene que rendir exámenes libres y esos exámenes libres están asociados a estos objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Tiene que, en el fondo, demostrar que el lenguaje, matemática, historia, etcétera, 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 en una determinada línea curricular, el alumno demuestra que sabe estos contenidos, que son los que están plasmados en las bases curriculares. ¿Ya? Y también lo que dices tú, luego, incluso la labor del psicólogo está orientada en función de estos elementos. Por ejemplo, el decreto 170 establece qué es lo que va a hacer un psicólogo, qué instrumentos de evaluación va a utilizar, las horas que va a trabajar, cómo se designan esos niños para que ingresen a los proyectos de integración, ¿ya? No queda al azar. O sea, hay un marco de cosas que, claro, va a quedar un poco, entre comillas, en nuestra libertad, ¿cierto? En nuestro metro de actuación, pero gran parte de esos elementos están organizados y delimitados por la labor normativa del Estado, y que eso es, en nuestro país, el Mineduc, ¿ya? ¿Cuáles son los dispositivos esenciales de gestión que tenemos que visualizar desde una óptica ecológica, ¿cierto? Vamos a discriminar o describir el nivel macro, que es el sistema, todo lo que emana desde el Estado propiamente tal, que sabemos que en nuestro país es el Mineduc, Ministerio de Educación. Todo lo que desde ahí se emane, ¿cierto?, a partir de la legislación, ¿cierto? Y también lo que legislan nuestros honorables en las cámaras del Congreso, ¿cierto? Todas las políticas, leyes y decretos, las bases curriculares que definen el currículum escolar, los planes y programas de estudio, los estándares indicativos de desempeño, otros programas y otros estándares de calidad, como por ejemplo los programas o proyectos de integración escolar, y a nivel comunal, ¿cierto?, en todos estos colegios que siguen estando municipalizados, lo que enmarca, ¿cierto?, el PADEM, ¿cierto? Un plan comunal de enseñanza a partir de un diagnóstico que hacen todas las municipalidades o todos los DAEM, ¿ya? Luego, a nivel intermedio, la escuela como dispositivo, ya la escuela, el jardín infantil, el liceo, el colegio, ¿cierto?, como institución educativa que básicamente se limita a través de un proyecto educativo institucional, lo que vamos a denominar como PI, Proyecto Educativo Institucional. ¿Qué se desprende a partir de eso? Un reglamento interno, ¿cierto?, donde cada comunidad educativa regula el sistema normativo, ¿ya? Desde cómo debo ir vestido, desde mi largo del pelo, si soy hombre o si soy mujer, desde los horarios de ingreso a la sala, desde los espacios de recreo, los espacios que voy a tener para alimentarme, ¿ya? Si yo no rompo esa norma, qué sistema de sanciones voy a tener, etcétera, 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 ¿ya? ¿Para qué? Para poder solventar, entre comillas, el proceso de enseñanza-aprendizaje asentado de acuerdo a un proyecto educativo institucional, ¿ya? Obviamente, muchos de esos elementos que están en los reglamentos internos, ustedes saben que son culturales, ¿ya? Que el ir vestido de una determinada forma o tener el pelo más largo o más corto no impacta, no influye en absolutamente nada en mi proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, lo que voy a terminar aprendiendo no. Sin embargo, se reconoce que esos reglamentos son ampliamente culturales, ¿cierto? En esta óptica que habíamos visto recién, ¿cierto? Es un proceso de aculturación. Por lo tanto, si yo papá, yo familia, incluso yo decido incorporarme a una determinada comunidad educativa, es porque, entre comillas, conozco y acepto su sistema de valores, ¿ya? Yo no le voy a venir a pedir acá a la universidad que deje de ser una universidad católica, ¿cierto? Que plasme en su proyecto institucional universitario y prescriba valores religiosos asociados a la fe católica, porque ellos abiertamente explicitan eso. Y si yo quiero venir a contrarrestar aquello y decir, no quiero que mi universidad, donde yo me formé, donde yo trabajo, se traduzca o tenga prácticas asociadas a la fe católica, bueno, entonces no estudio acá o no trabajo acá, ¿ya? Ahora, una cosa distinta es la libertad de enseñanza. Ustedes saben que incluso quizás en las escuelas no es tanto, sobre todo en las escuelas confesionales, no es tan abierto ese margen, pero por ejemplo en las universidades que son católicas o asociadas a algún tipo de credo, profesan la fe, pero respetan los derechos humanos en el sentido de decir, bueno, usted puede o no tener nuestra misma creencia, ¿cierto? Si usted profesor o usted alumno es ateo o tiene otro sistema de creencia, nosotros no lo vamos a discriminar, ¿ya? O por lo menos en eso se avanzó cuando salieron otras leyes asociadas a la libertad de enseñanza, la libertad de credo y la libertad de expresión, ¿ya? Pero
dentro de su proyecto educativo ellos están en la libertad y lo explicitan de, por ejemplo, no sé, gestar misas dentro de la universidad, ¿ya? Etcétera. Y también se traduce... dígame. No, que del sistema, o sea, por ejemplo, ya, porque dice que, bueno, hay una legislación, las leyes, la base curricular. Entre la base curricular y los planes y programas de estudio, ya hay algo que da el Mineduc. Y yo, por ejemplo, tengo un proyecto Montessori. ¿Se supone que hay ahí cabida o cómo es que se confecciona o se articula? Porque yo me imagino que en ese tipo de educación alternativa no está inserto. Entonces, ¿cómo funcionan o cómo lo hacen? No funcionan, son distintos. Por eso que los colegios que de verdad, o las comunidades que de verdad establecen un plan educacional en la pedagogía Montessori, ¿cierto? Como es la pedagogía Montessori, no tienen reconocimiento del Estado. Esos niños después tienen que dar exámenes libres, porque la pedagogía Montessori es totalmente, la didáctica y la lógica de enseñanza es totalmente distinto a lo que se establece en los países occidentales dentro de las bases curriculares. Ustedes saben, igual que en la universidad, de primero básico hasta cuarto medio, en cada asignatura y en cada nivel, uno tiene ciertas metas, ciertos plazos, ciertos contenidos que pasar, ¿ya? De hecho, en la lógica Montessori no hay asignaturas. Por lo tanto, si es una escuela Montessori ortodoxa, ¿cierto? Y no solamente lo lleva en el nombre del colegio, si de verdad gesta pedagogía Montessori o algún otro tipo de enseñanza alternativa, entre comillas, no tienen reconocimiento oficial del Estado. Esos niños luego tienen que dar exámenes libres. Y esos exámenes libres te van a pedir que tú sepas lo que te dice el currículum nacional, para que después tú puedas ir, por ejemplo, que ese niño, cumpliendo los 18 años, después, por ejemplo, puede ingresar a la universidad. La universidad, cualquier universidad en Chile te va a pedir licencia de enseñanza media cumplida. Y esa licencia media la obtienes ingresando a un sistema regular de enseñanza o dando exámenes libres. Ah, o sea que igual es desafiante porque por supuesto, como se está modernizando mucho la educación, y de eso me gustaría que nos explicara un poco, porque siempre cuando se habla de educación, se habla que Chile tiene repite un modelo español que ya es obsoleto hace como 20 años en España. ¿Eso es verdad? ¿Están así? Porque es como tan nefasto para ellos y para acá se sigue implementando. ¿Qué hay de base en eso, profe? Porque todos estos movimientos, todos los avances, ustedes saben que a nivel mundial hay ciertas sociedades que son hegemónicas, que son potencias, nos guste o no, con las cosas buenas y negativas que puede tener eso. Y las grandes potencias en los países occidentales son países europeos, Inglaterra, y en el cono americano, Norteamérica. Ya, por lo general, todos los avances se gestan primero en los países anglosajones, Norteamérica y Inglaterra. Luego, ¿cierto? Y en países europeos, ¿ya? Luego, a nivel de Europa, lo que hace España es, por lo general, traducir, ¿cierto? Y en muchos planos de cosas, lo tecnológico, lo que avanza, por ejemplo, la arquitectura, la ingeniería, lo que se estudia, así como también en nuestra disciplina, en educación y psicología, son los avances que lleva Estados Unidos, las grandes potencias, porque tienen universidades muy antiguas, porque tienen muchos recursos, tienen muchos años de desarrollo, un montón de ámbitos, esferas y disciplinas. Por lo general ellos llevan la batuta en un montón de esferas, ¿ya? Lo que hace por lo general España es traducir, ¿cierto? Casi como en este andamiaje de traducir desde la lengua inglesa a la lengua española, ¿cierto? ¿Qué cosas? Bueno, todos, por la tecnología, la ingeniería, la medicina, los estudios en psicología, etcétera. O sea, ahí se traduce, ¿ya? En Latinoamérica, como somos, hablamos español igual que los españoles, ¿cierto? De habla hispana, por lo general, ¿dónde tomamos como el espejo, ¿cierto? ¿Dónde? Bueno, miramos como a España, ¿cierto? A traducir sistemas de enseñanza, investigaciones, etcétera, etcétera. Y de ahí se han ido como transmitiendo un sistema de modelos, un montón de enfoques, un montón de prácticas, desde la legislación, desde cómo se arma el derecho, por ejemplo, tiene esa óptica, ¿cierto? Un poco lo que se está haciendo en los países anglosajones, después lo traduce España, después nosotros lo bajamos desde España hasta acá. Ahora,
eso, como en todo margen de cosas, tiene elementos negativos y positivos, ¿cierto? Lo positivo es que, claro, probablemente gran parte de los avances efectivamente viene de estas grandes potencias, por lo tanto yo no podría no mirarlos, no obviarlos, ¿cierto? No podría obviarlos. El tema es que si luego hacemos una bajada así como estricta, ahí se comete como el error, porque pensemos en este otro elemento, ¿cierto? No podemos situar una escuela, no podemos situar el análisis del comportamiento humano ni ningún elemento, incluso si yo quiero traer el puente, imagínense, hoy día está la tecnología para construir grandes puentes, por supuesto, o sea, yo miro, no sé, me voy a Suecia, a Suiza, a Finlandia, a Inglaterra, a Norteamérica, y veo en qué está la tecnología más desarrollada para construir puentes. Y lo traigo en Chile, pero si en Chile no me preocupo de que esté la gente capacitada, que estén los recursos, que haya un sistema de regulación, etcétera, etcétera, terminan pasando cosas que pasan en Chile. ¿Qué pasa en Chile con los puentes? ¿Qué pasó con los puentes en Chile? Se caen, no se ponen dado vuelta. Se caen, se ponen al revés. Se hacen al revés, ¿ya? Es un tema de cómo bajamos ese conocimiento, de cómo nos hacemos cargo desde la legislación hasta el último maestro que termina construyendo eso, ¿cierto? Desde el ingeniero que está en entre medio, para que las cosas se hagan bien. Y si hay que hacer adecuaciones culturales, hay que hacerlas. Entonces, a nivel educativo pasa lo mismo. Y uno dice, bueno, Finlandia tiene el mejor sistema del mundo, traigamos al mejor profesor finlandés. Sí, pues, pero ese profesor finlandés va a llegar acá a un mundo que es totalmente distinto, ¿cierto? Hay escuelas que en algunas escuelas ni siquiera tienen baño, los niños para ir al baño. Entonces, es una cosa de... Que tiene razón, como de dos dedos de frente, ¿cierto? O sea, no es el modelo que esté mal, es cómo lo adecuamos a nuestra realidad. ¿Ya? Sí, es que es lo mismo lo que pasa con la disciplina de nosotros, con la psicología del desarrollo, que, bueno, siempre lo hemos comentado, ¿no? Que, por ejemplo, nosotros deberíamos tener como un papalia propio sobre la cultura de nosotros, porque nosotros nos basamos en la psicología del desarrollo de esa investigación anglosajona, pero no está apta a nuestra realidad latinoamericana. Entonces, ahí podrían haber variaciones también. Entonces, la reproducción de conocimiento también hay que situarla en lo cultural, de la esfera en la que estamos. Por supuesto, sí. Y tener también todos los matices, ¿cierto? Probablemente hay cosas, si lo llevamos como a lo que planteas tú, hay cosas probablemente que del desarrollo del ser humano tengan ciertas directrices universales. Por ejemplo, que cualquier niño, ya sea un niño nacido en Chile, un niño anglosajón o un niño que viva en la India o que nazca hoy día en una tribu indígena en la selva de Brasil, probablemente en cualquiera de esas culturas necesitamos que ese niño más o menos al año esté, por ejemplo, teniendo, por ejemplo, a los 6 meses que tome postura erguida y que a tales años o tales meses empiece a caminar, por ejemplo, entendiendo que hay ciertos elementos que sí, a lo mejor son universales, ¿ya? Pero luego viene todo lo que dices tú, o sea, cómo todo eso se permea o hay otros elementos que se empiezan a diversificar en función de la cultura. Y eso es tremendamente potente y es necesario de visibilizar, por supuesto. Así que eso es lo que pasa, Ángela. No es que los modelos educativos estén malos. Tienen ciertas visiones de cómo entender esta realidad educativa. El tema es que obviamente hay que adecuarlos y entenderlos y dar los recursos también. Si queremos traer el mejor modelo del mundo, pero no vamos a tener los recursos, mejor no lo traigamos. Sigamos viendo cómo mejoramos lo que tenemos hoy en día. Pero si no tenemos recursos, si no vamos a hacer cambios estructurales en la escuela, va a ser pérdida de tiempo y de plata. Y luego, ¿cierto? A nivel micro, ¿qué hora es, chicos? Sí, dígame. Yo quedé con una duda con respecto a lo que dijo la Ángela, porque quizás yo no tenía como la información como tan actualizada, pero recuerdo en algún momento haber revisado el tema y haber leído que el sistema educacional chileno tiene como legado, es como un legado de lo que tiene que ver con el sistema alemán. Sí. Eso es lo que había leído yo. Sí. Más o menos como en 1800 y tanto se empezaron como a implementar cosas, sí. Entonces, no sé, eso cambió con el tiempo, supongo, de acuerdo a lo que dice Ángela, como que... Lo que pasa es que en cierto momento cuando sobre todo en esa reforma que es a principios del 1900, hubieron
personas de Chile, pedagogos, médicos, que evidentemente gente que tenía los recursos, ¿cierto? Que estaba muy educada para esa época, que se empezó de alguna manera a gestar la labor educativa más oficial en Chile y hubo gente que salió al extranjero. Así como en todas las otras disciplinas, ¿cierto? Así como se iban haciendo, no sé, pues, hubieron revoluciones en la parte de la química, de la física, del derecho, etcétera. Lo mismo pasó acá. Entonces fue gente que, entre comillas, se fue a estudiar a Alemania o trajo los conocimientos de los alemanes. Recuerden que los alemanes también hubieron varios teóricos, varias personas que eran, entre comillas, entre filósofos, psicólogos, etcétera, médicos, pedagogos, ¿cierto? Que era común esto de encontrar gente polímata, ¿cierto? Que estudiaba muchas disciplinas. Y ahí se incursionaron en los primeros sistemas como formales de enseñanza y Alemania hizo aportaciones importantes, ya en estructurar como la escuela tradicional. Y de ahí se trajeron muchas concepciones y muchos modelos y que en esa época se instauraron en el sistema chileno. Pero también lo mismo ocurrió con sistemas italianos, españoles, gente que se fue a formar en Estados Unidos. Entonces, en un momento fue muy palpable la influencia alemana a nivel incluso mundial, pero luego fue también permeando con distintos aportes, ¿ya? Particularmente el aporte español es más significativo en el último periodo, ¿ya? La reforma, de hecho, a veces uno busca en internet, uno googlea cosas, por ejemplo, así, programa de estimulación cognitiva, o sistema de no sé qué. Ustedes saben que, por ejemplo, toda la reforma a la parte judicial chilena y la parte educativa, la gran crítica en el último periodo, en la reforma de 1990, es como la copia de los manuales o de las leyes españolas, ¿ya? Entonces, son ambas cosas, no es que sea lo uno o lo otro, tiene que ver con todo este progreso un poco en distintas épocas históricas y tampoco es así como solo un aporte, sino que como todo eso que se fue bajando de distintos países, ¿cierto? Con lo bueno y lo malo que eso produjo, se ha ido plasmando en la orgánica chilena en educación, ¿ya? Así que eso. En el último periodo, sobre todo, de hecho, pasa eso, de repente uno anda googleando por ahí cosas y uno, no sé, pues baja, por ejemplo, algún documento del Ministerio Español sobre violencia. Y uno dice, oye, pero si esto es lo mismo que está en las políticas nuestras de convivencia escolar, o el manual de enseñanza de no sé qué cosa, y viene con el logo del Ministerio de Educación, bueno, y oye, esto es súper parecido a lo que tenemos acá en Chile, sí, porque de hecho eso se hace a propósito además, o sea, no es que sea un copy-paste, ¿cierto? Se manda gente en determinados periodos, gente del ministerio, la misma gente que se va a estudiar al extranjero y después baja y trae conocimientos que se inserta en los claustros académicos, que después ocupa cargos en el gobierno, etcétera, empiezan a traducir esos elementos. A veces lo hacen y funcionan súper bien, y a veces también se hace y funciona, como sabemos, súper mal, ¿cierto? No se hacen las adecuaciones culturales o intentan plasmar modelos que sin los recursos adecuados para eso. Así que sí. El primer capítulo que tienen que leer, que está en plataforma, hace un poco ese recorrido histórico, chicos, ¿cierto? Los aportes de distintas escenas mundiales a partir de lo que se ha ido haciendo en Chile. Bien, a ver si en estos últimos minutitos alcanzo a comentar algunas de estas cosas. Bueno, a nivel micro, en el aula particularmente, ¿cierto? En el aula se está trabajando con diagnósticos de curso, con proyectos pedagógicos dependiendo de lo que geste en su planificación cada docente, y también se está trabajando particularmente desde la enseñanza diferenciada, sobre todo niños que tienen necesidades educativas especiales, con adaptaciones curriculares, ya tanto grupales como individuales, ¿ya? Esto no lo vamos a ver acá, lo vamos a ver probablemente en el curso que viene a continuación, el segundo semestre, ya en la parte educacional. Bien, y a partir de eso entender, chicos, qué es el currículum. Ya hemos dado atisbos de aquello, ¿cierto? Está plasmado en las bases curriculares. El currículum básicamente es lo que define lo que se va a enseñar y aprender en cada momento histórico, dependiendo de cada país. Es una construcción social, sí. Desde lo legal es una construcción legal, ¿cierto? Se decreta en determinados periodos, bajo determinados gobiernos, un currículum y se le van haciendo cambios o no, ¿cierto? Asociados a estas reformas educativas. Por ejemplo, poner o no más horas de enseñanza de educación física o de historia o de filosofía, etc. Por lo tanto, este es un documento que está legislado, ¿cierto? Pero también entendemos que
Es una construcción social, eminentemente, como lo hemos venido revisando, es tremendamente cultural, ¿cierto? Y de alguna manera se establece de acuerdo a cada sociedad, de acuerdo a la gente que esté legislando, tenga el poder, entre comillas, en cada sociedad, lo que se espera en términos de los parámetros de calidad y eficiencia, ¿cierto? Lo que de alguna manera esperamos que las masas poblacionales sepan que ha transcurrido su etapa escolar y académica, ¿ya? Con todo lo malo y bueno, nuevamente, sí. Y a nivel nacional, ¿cierto? Este currículum va a estar expuesto en estas bases curriculares, están constituidos en la Ley General de Educación, se enmarca a la vez en la Constitución chilena y en la tradición educativa, en todos estos cambios, hitos y avances o retrocesos, estancamiento que hemos venido comentando, ¿cierto? Lo que se trae de afuera, ¿cierto? Cómo se baja, si se baja adecuadamente o no, etcétera, etcétera. Y en esto se establecen básicamente los OA, ¿cierto? Los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Para que de alguna manera todos tengamos una base cultural común una vez que somos adultos, ¿ya? ¿Qué dice ahí muy políticamente correcto nuestro ministerio a partir de estos documentos, ¿cierto? Que de alguna manera se intenta asegurar que la totalidad de los alumnos participe en una experiencia educativa más o menos similar y que eso sea plasmado como un derecho humano, ¿ya? Que todos de alguna manera tengamos el acceso a un cierto bagaje cultural que es compartido y que eso de alguna manera favorezca la cohesión, la integración social y la movilidad cultural de los grupos que están más segregados en términos económicos, ¿ya? Eso en términos, eso que está plasmado muy bonito en el papel, ¿suena correcto? Por supuesto. ¿Es lo ético? Sí, ¿cierto? Ahora, que eso lo hagamos y lo hagamos bien, no sabemos, ¿ya? O podríamos criticarlo, ¿ya? Pero al menos eso que se plasma en el papel es lo correcto en términos éticos y legales, sí, ¿cierto? Pero ahí vamos viendo luego qué tenemos finalmente en la práctica, ¿cierto? Y en la práctica, cuando se han hecho estudios nacionales e internacionales de ese currículum, un poco las grandes falencias que se le han observado con estudios oficiales al currículum chileno, es un poco lo que se resume acá, ¿ya? Por ejemplo, el año 2006, a partir de la OCDE, se hace un estudio de la base curricular chilena y se encuentran críticas de este tipo, ¿ya? Por ejemplo, que el currículum escolar chileno es tremendamente discapacitante y localista, fundamentalmente porque a niños que tienen algún tipo de dificultad acentúa esa discapacidad o esa dificultad en el mismo hecho de, por ejemplo, alguien que es usuario de silla de ruedas, muchas veces ni siquiera están los mecanismos arquitectónicos para que esa persona acceda a ese sistema de educación porque ya se generan barreras desde la infraestructura, que efectivamente tiene un enfoque más bien homogeneizador de la enseñanza, donde básicamente hay una propuesta que es súper rígida y que no quedan muchos espacios dentro del horario escolar para implementar los sellos valóricos que tenga el establecimiento. Ya no hay mucha movilidad. Ya no hay mucha opción de alternativa en este currículum. Hay una sobrecarga en ese mismo sentido a este currículum oficial asociado a determinados niveles o tipos de aprendizaje. Ya, por ejemplo, porque las escuelas tienden a invisibilizar y a no potenciar las habilidades artísticas, por ejemplo, o las habilidades deportivas, ¿ya? Y que también hay un sesgo cultural hegemónico a ciertos tipos de aprendizaje, ¿ya? Porque probablemente un niño de alguna etnia mapuche le va a ser más dificultoso acceder o avanzar adecuadamente en este currículum al asistir a una escuela, porque efectivamente está sesgado a la cultura dominante, ¿cierto? Probablemente la que pertenecemos la mayoría de nosotros, ¿cierto? Nacer en una ciudad, crecer en una ciudad, con una identidad y con una cierta experiencia que es la dominante en nuestro país, ¿cierto? Y ahí se segregan o más bien se siguen excluyendo grupos culturales que son menos hegemónicos, ¿ya? O que se validan un poco menos, se invalidan, perdón, esas otras formas distintas de vida. Y a la vez, chicos, entender que también actúa un currículum oculto, ¿cierto? ¿Alguien sabe lo que es el currículum oculto? ¿Han oído ese concepto? Si tenemos un currículum oficial que está plasmado en nuestro país en las bases curriculares, ¿habrá un currículum oculto?
algo que se enseña pero que no está oficializado, que no está en estos objetivos de aprendizaje. Sí, como pasa en la universidad. Ya, Lo ¿cómo que es son eso? los planes y programas, que son los seños valóricos de cada educación y no quieren que se copie. Pongamos acá en la universidad, pongamos lo que se pasa en el ramo en este ramo, los contenidos y los tipos de evaluaciones, eso es conocimiento que uno como alumno puede acceder, pero uno yendo a la facultad y está impreso, pero no está en el portal de la universidad y que sea de amplio conocimiento, porque si no cualquier persona podría llegar y copiar las formas, po. Ya, pero eso pasa y se hace. No, todo eso a lo que estás comentando, a pesar de lo que tú comentas, es parte del currículum oficial. De hecho, como tú dices, si uno quiere como alumno, de hecho, cuando uno entra a la universidad, revisa los currículums, ¿cierto? Ya quiero estudiar psicología, pero veamos distintas universidades, ¿cierto? Los puntajes de corte, los ramos que tienen, no, mira, me tinca más esto por los ramos que tienen. Pero eso todavía es currículum oficial. ¿Qué será el currículum oculto? ¿Han oído hablar del currículum oculto? Sí, yo por lo que tengo entendido son como las ideas, ideologías o nociones que se llevan a cabo en alguna institución, pero que no están expresas. Por ejemplo, si lo tengo que llevar a un caso como más personal, el colegio donde estudié yo tenía una fuerte ligadura con lo que es la masonería. Entonces, dentro de sus lineamientos y todo, igual, no de manera muy explícita, promovían conceptos o nociones propios de ellos, lo que es la francmasonería, el laicismo. Y de hecho el colegio estaba plagado de símbolos también. Exacto. Sí. Sí, no sé quién habló. ¿Quién fue? Algunos los distingo por la voz, pero no todos. Pero eso Francisco. era Francisco. Ya. Gracias, Francisco. Efectivamente, es un tiempo cuando se empiezan a hacer estudios críticos en pedagogía, ¿cierto? Casi también en toda esta línea de lo que postula Carlos Marx, ¿ya? Paulo Freire en Latinoamérica, Foucault, ¿ya? Se empieza, toda esta línea crítica hacia la educación se empieza a visibilizar, ¿ya? A decirnos, ojo, todos los sistemas educativos tienen un currículum oficial. Eso que dicen que enseñan y que efectivamente probablemente sí lo enseñan, ya lenguaje, matemática, ¿ya? Lo que está en los libros, en los textos de enseñanza. Pero los seres humanos cuando transitamos en toda esta trayectoria académica desde jardín, kinder, básica, media, universidad, incluso posgrado, no solamente aprendemos eso, ¿ya? ¿Qué es lo que aprendemos? Aprendemos nuestra cultura, ¿ya? Todas las formas negativas y positivas que tiene nuestra cultura, ¿ya? Se nos enseña cuál es la forma aceptable de ser mujer, se nos enseña a pensar de una determinada manera, se nos enseña ciertos estereotipos de género, ciertos estereotipos sociales, ciertos estereotipos culturales, en las prácticas docentes. Muchas de esas prácticas son inconscientes. Probablemente ningún profesor se para en las mañanas y salía a trabajar y pensaba, ya, hoy día además de enseñarles ecuaciones en segundo grado a mis alumnos de octavo básico, además les voy a enseñar de que la mujer, las niñas, no tiene que reírse mucho porque parece suelta si se ríe mucho. O hoy día como objetivo de aprendizaje en la clase vamos a enseñarle a los varones que tienen que ser el macho alfa, ¿cierto? No pueden andar con el pelo largo, no pueden andar ahí de mariquitas, ¿cierto? No pueden usar aro y que tienen que ser el proveedor de sus familias cuando sean adultos y tienen que ser machos recios, ¿cierto? Probablemente ningún profesor se plantea eso como un objetivo, pero en la práctica lo hace. En la práctica, esa transmisión cultural que terminamos reproduciendo con todo lo bueno y lo malo que tienen nuestras culturas, la que sea, se transmite en las prácticas pedagógicas y eso es lo que se denomina currículum oculto, ¿ya? Todas las formas de aculturación, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque eso incluso termina después determinando, como lo veíamos hace un rato, nuestros afectos. Por ejemplo, si alguien después a los 50 años siente repulsión o no, ¿cierto? Que es algo súper visceral, al observar que dos hombres besos, ¿ya? Eso que incluso hoy día hay gente que lo niega, así como, no, mira, eso es como de los marxistas, así como el movimiento feminista, ¿cierto? No, estos son un montón de locas, así como feminazis que andan, no, gracias a esas
a esas crisis provocadas por pensamientos divergentes que efectivamente en ciertos momentos y en ciertos niveles nos contrarrestan, ¿cierto? Nos conflictúan desde nuestra labor de alumno, desde nuestra labor de docente, incluso desde nuestra labor de padres, ¿cierto? Cuando uno pasa un poco desde una experiencia más de joven, de niño, de alumno, a tomar otro rol también, ¿cierto? De padre, de madre, de adulto que está a cargo de otras personas que son más pequeñas, ¿cierto? Te conflictúan porque efectivamente cuestionan tus propios mecanismos de ver el mundo, ¿ya? Y bueno, de alguna manera hoy día es parte importante de cómo entendemos la educación y cómo efectivamente el psicólogo educacional tiene un rol en estos espacios educativos, efectivamente como un mediador, ¿cierto? De esas crisis educativas que se van a producir en el marco micro, ¿cierto? De lo que le está pasando a un alumno, ¿cierto? En un aprendizaje que quizás no alcanza o le cuesta, hasta cómo se están gestando las legislaciones en el último periodo de nuestro país, ¿ya? Por lo tanto, chicos, ese llamado currículum oculto es todo lo que no está explícito, ¿ya? Que básicamente es eso que no se pretende enseñar, pero igual se termina enseñando, ¿ya? Y que de alguna manera forma parte de la experiencia natural en estos procesos pedagógicos, es algo que no está planificado, que no está sistematizado, pero que los profesores, ustedes saben, de algún otro modo igual lo transmitimos, ¿cierto? Más allá de estos paradigmas como epistemológico de nuestra profesión, cada uno tiene en su cabeza, ¿cierto?, consciente o no consciente de aquello, un paradigma, ¿cierto?, un sistema de creencia, ¿ya? Y eso finalmente termina permeando nuestras prácticas, ¿ya? Y eso de alguna manera, en algún grado, también logra ser transmitido a los alumnos, ¿ya? Y el alumno en todo su mundo y universo que es desde su propia autobiografía, termina o no por asimilarlo, ¿ya? O quizás lo asimile y lo transforma, quizás lo asimile y se hace consciente, ¿ya? O lo asimila y lo reproduce tal cual, ¿ya? Y eso es que efectivamente lo que hoy día vamos a entender como este llamado currículum oculto, que hay mucha gente, incluso pedagogos, que hoy día lo niegan, así como, no, mira, esto es como cosa de marxista o de las feministas locas. No, uno sabe que en la práctica pero eso sí, pero en las real. universidades pasa eso. En todas Porque, partes por ejemplo, pasa, siempre, o sea, sí, en todas las universidades pasa. Por ejemplo, en Santiago se dice que marxista la Universidad de Chile y facha la Universidad la Pontificia, ¿sí? Entonces ya es algo que culturalmente ya es eso, como que se sabe, y lo mismo con los colegios. El Instituto Nacional tiene una tendencia y, bueno, un colegio particular, no sé, acá el inglés tiene una tendencia. No sé, no es explícito lo que es la creencia, pero se sabe que el conglomerado tiene un manejo por alguna línea. Pero ya, claro, ya entre comillas se empieza a reconocer públicamente ciertas connotaciones, ¿cierto? Con lo bueno y lo malo que también puedan tener determinadas posturas o lineamientos, etc. Y eso que efectivamente tiene una dimensión sociopolítica, como lo dices tú, por supuesto, ¿ya? Y probablemente desde la libertad de opción, que por lo menos podemos hoy día entender desde las sociedades democráticas, bueno, todos pueden tener aspectos negativos y positivos. Lo bueno por lo menos es que, entre comillas, tenemos la opción, ¿cierto? Está, entre comillas, en algún nivel la opción de elegir, ¿cierto? O no, a veces uno quisiera, mira, no tengo la opción de elegir porque no tengo los recursos. A mí me encantaría que mi hijo fuera a tal colegio, pero no tengo los recursos económicos, quizá una determinada familia, pero bueno. Hay un mundo de posibilidades, pero efectivamente es así, ¿cierto? Bien, chicos, esto lo vamos a dejar para, quedan un par de diapos, los vamos a dejar, bueno, la diapo ya la tienen, nos quedan un par de diapos asociados a esto, lo vamos a revisar rapidito la próxima clase y ya luego al final, o sea, nos vamos a meter de lleno al área de convivencia escolar, ¿ya? ¿Qué es convivencia? ¿Qué se está haciendo? La labor del psicólogo, cómo emergen ahí una práctica que es muy propia de los psicólogos, que son los planes de intervención. Ya vamos a revisar eso en las clases que nos quedan. ¿Dudas, chicos? Para ir cerrando ya. ¿Profe? Dígame. Una duda.
La próxima semana de receso y la siguiente será de marcha blanca. ¿Usted sabe algo? Porque para ver si tenemos, si usted igual va a hacer alguna entrega de casos formativos, si igual se van a revisar las próximas semanas o si hay que hacer algún tipo de ajuste. Yo les dejé el cronograma, está en un Word el cronograma en el aula. Ajusté la planificación respetando obviamente la semana de receso que vamos a tener. Lo que sí me da la impresión a propósito de lo que me estás preguntando es que sí, luego de esa semana de receso me parece que tendríamos la evaluación, parece la prueba. Entonces, parece que sí, ¿cierto? Es que como estoy con hartos cronogramas de distintos cursos, no me acuerdo cuándo es la prueba de ustedes, porque tenemos como ese trecho, porque después tienen que seguir con Gerardo. Así que parece que la prueba quedó después de esa semana de receso. Entonces, si ustedes van a pedir o la universidad les va a respetar, entre comillas, esa semana de receso, esa prueba tendríamos que correrla. ¿Ya? Ya, profe. Yo no tengo problema en que corramos la prueba, pero sí, de repente es hasta más perjudicial para los propios alumnos que se te corre una semana, van a tener esa semana de receso. Después, la siguiente semana cuando entran, quizás van a querer que no haya ninguna evaluación, pero después se les van a venir todas las evaluaciones encima. Entonces yo no sé qué sea mejor o peor. Si hay que correrlo, si es una decisión de la universidad, que tengamos esa primera semana de marcha blanca, o si ustedes como alumnos lo piden, yo no tengo problema en que se modifique. El tema es que después ustedes salen conmigo y después tienen que seguir con Gerardo, con la tercera parte del ramo, y probablemente se le van a ir juntando evaluaciones. Así que ahí lo evaluamos. Ya ahí evalúenlo. Revisemos el cronograma, esa es la planificación que vamos a tener. Si hay que modificar la fecha de la prueba, el caso igual se los había dado para después. Pero parece que sí coincide con la prueba. Si hay que correrla, lo podemos reprogramar, pero véanlo también en eso, porque después si se va a venir una semana llena de evaluaciones, toda la que no hicieron en la semana anterior, quizás puede ser hasta peor. Ya está más complejo para ustedes. Así que eso, chicos, nos vemos el miércoles a las 9 y eso. Que estén muy bien. Y ahora me voy volando a hacer almuerzo, que a las